Vale. Bueno, ya. ¿Ves? No me llega. Uy. ¿Ya? Hola, pues buenas tardes ya a todas y a todos. Presentamos la mesa Tradiciones Rebeldes Asturianas, ¿qué podemos aprender de las luchas del pasado para los activismos del presente? Para mí es un grandísimo honor y un inmenso placer contar hoy con dos personas que, además de ser amigos y compañeros de lucha, son dos grandes historiadores y conocedores de la historia rebelde, sindical y política de nuestra Asturias. En primer lugar, y no por orden, os presento a Diego Díaz Alonso, que es doctor en Historia por la Universidad de Oviedo, es un gran activista social, allá donde hay un conflicto o alguna injusticia siempre le veremos. Escribió en La Nueva España, escribió en Les Noticias, Diagonal y Atlántica 22. Colabora en El Salto y forma parte también del Consejo de Redacción de Nortes. Ha colaborado también en libros colectivos, ¿no? Como el Raons del Indignats en 2011, el Movimiento Obrero de Asturias durante el franquismo en el 2013, el proceso separatista en Cataluña, análisis de un pasado reciente en el año 2017, y con los materiales de su tesis ha publicado Disputar las banderas, los comunistas, España y las cuestiones nacionales, y se situó entre los 10 mejores ensayos del año 2019. A preguntas de Mundo Obrero, y aquí te voy a atracar un poco, tras la presentación de su libro, Diego indicó que su interés por estos temas se debe a que cuando el camarada Paco Erice le impartió la asignatura Teoría e Historia de los Nacionalismos, le abrió a un mundo en el que desde entonces no ha dejado de indagar. Y también, palabras de Diego, dijo que para investigar la historia de España hace falta estar toda la vida leyendo El Mundo Obrero. Personalmente, ¿qué decir de Diego, ¿no? Que es de los compañeros, como os decía antes, y personas que siempre están ahí cuando se les necesitan, trabajando como el que más y en cualquier concentración, manifestación o conflicto, es de los primeros que pone la cara y el cuerpo. Siempre le veréis llegar con su bici, con su libreta, con su libro, con su boli, a cubrir las noticias que, si no fuera por los redactores y fotógrafos de Nortes, no se informaría a la población como es debido. Gracias por todo, Diego. Gracias, Cris. Y aquí a mi izquierda, pues qué decir de Héctor González, que si casi todos y todas ya le conocéis por su activismo social y sindical. También es historiador, es un gran sindicalista y anarquista, pero no solo de nombre, es anarquista de pensamiento y de forma de vida. También es miembro del Consejo de Redacción de Nortes. Es un buen conocedor de la Confederación Nacional del Trabajo, de la que fue su secretario general en sesión entre el año 2015 y 2016. En sus investigaciones analiza el auge y el declive de un sindicato que en la transición parecía destinado a jugar un papel más relevante del que terminó ocupando, ¿no? En la actualidad milita en el Sindicato Asturiano Corriente Sindical de Izquierdas, trabaja en varios proyectos de investigación relacionados con la memoria del movimiento obrero y prepara un nuevo libro sobre el caso Escala, que no considera que fue determinante en la crisis de la CNT en la transición. Os recomiendo que leáis el artículo publicado en Norte sobre el caso Escala que escribe el compañero. Es autor de varios artículos y comunicaciones académicas sobre sindicalismo, izquierda radical y anarquismo. Ha publicado el libro La CNT asturiana durante la transición española. Esta obra es el primer trabajo monográfico sobre el anarcosindicalismo asturiano en más de 30 años y la primera obra, además, que se acerca al estudio de la CNT asturiana durante la transición. El libro está basado en su tesis doctoral sobre el tema y en su trabajo fin de máster. En su día explicó Héctor que tras la dictadura franquista se reconstruyó en Asturias la Confederación Nacional del Trabajo con algunos de aquellos militantes de las comunas revolucionarias de la acción socialista, que lideraba, entre otros, pues, los compañeros José Luis García Rúa y con algunos cenetistas legendarios como Ramón Álvarez Palomo, Ramonín y Eduardo Prieto. Enseguida, pues, el sindicato logró una fuerte implantación en sectores
como en la construcción, la sanidad y sobre todo ciudades como Gijón, La Felguera y también en Oviedo. Y ahora, si me permites una anécdota, cuando me entrevistó el compañero Héctor para este libro, de aquella yo era secretaria general de la CGT en Asturias, me preguntaste que qué hubiera hecho yo cuando se iba a materializar la ruptura entre la CNT y la CGT, más o menos. Y yo le contesté que los hubiera metido a todos en la sede, los hubieran cerrado y hasta que no hubiera habido fumata blanca no los hubiera dejado salir hasta que no hubiera la fumata blanca en condiciones. Porque realmente, para mi entender, se podía haber solucionado todo con más diálogo y con un poquito menos de testosterona. Gracias, Héctor, también por todo lo que haces, tanto a nivel social y sindical, como también de investigación sobre nuestra historia. Y después de ese preliminar, y deseando que vos preste, doy paso a los compañeros que tienen mucho que contarnos. Gracias. Gracias, Cris, por la presentación tan cariñosa y gracias a todo el mundo por estar a las 4 de la tarde con este día maravilloso que hace, no echando un pigafín, sino escuchando historias que vamos a contar Héctor y yo. Esta mesa nace de una propuesta que nos hizo Dani Ripa de tratar un poco de buscar la genealogía de muchas de las cosas que estamos haciendo ahora, pues como militantes, como activistas. Yo creo que el marco aparte en el que lo hacemos, yo creo que es muy bueno, ¿no? Porque la folicia de Podemos Asturias, en este espacio donde bueno, pues llevamos tantos, desde la fundación de Podemos, llevamos haciéndolo en el Museo del Pueblo de Asturias, yo creo que precisamente enlaza con tradiciones que estaban muy arraigadas en el movimiento obrero y en otros movimientos sociales asturianos desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, incluso durante la dictadura franquista, desafiando las prohibiciones, bueno, pues a través de diferentes subterfugios a través de los que el movimiento obrero logró y otros movimientos sociales lograron sobrevivir. Una cosa que cuando uno investiga sobre la clase trabajadora en finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que resulta especialmente emocionante, era el deseo enorme que tenía por aprender y por disfrutar y acceder a la cultura personas, bueno, pues que estaban sometidas a ritmos de trabajo durísimos, que no habían tenido escolarización o apenas habían tenido escolarización. No, ahora próximamente voy a publicar una biografía sobre Dolores Ibárruri, la pasionaria, y hay una anécdota que cuento en el libro, de la primera parte dedicada a sus años de juventud, que ella, cuando conoce primero su novio, luego va a ser su marido. Ella es una mujer que trabaja como sirvienta en una casa en un pueblo de las comarcas mineras de Vizcaya. Su marido es un minero, pues muy implicado en el movimiento sindical y en el movimiento socialista, con unas infancias muy duras, con unos ritmos con unas biografías muy duras, marcadas por la explotación laboral, marcadas por el trabajo, con muy poco acceso a la cultura, y cuando se conocen, una de las primeras cosas que hace Julián Ruiz a Dolores Ibárruri es darle un libro de Víctor Hugo. O sea, es algo realmente emocionante, que gente que trabajaban jornadas de 10 horas, que apenas habían podido ir a la escuela, que cuando se conocían, lo primero que hicieron fue regalarle la obra de un autor como Víctor Hugo. ¿Cómo era posible que personas con esas vidas pudiesen llegar a estar al tanto de corrientes literarias europeas como eso? Pues porque el movimiento obrero, aparte de ser algo que se preocupaba por los salarios, por las condiciones de trabajo, por las condiciones de vida, el movimiento obrero también era un gran proyecto de ilustración de masas, era un gran proyecto de elevar los niveles culturales de la gente. Y yo creo que eso todos los que somos militantes lo sabemos, que hay un montón de cosas que hemos aprendido
gracias a la militancia. O sea, que la militancia es un lugar pues, donde hemos aprendido un montón de cosas, donde estamos permanentemente escuchando unos a otros, donde nos fuerza a leer. Y eso en el movimiento obrero fue algo que estuvo muy presente desde el primer momento y muy presente en el movimiento obrero asturiano. Para que nos hagamos una idea, hay diferentes censos y diferentes contabilidades, pero una de ellas nos habla que antes del estallido de la Guerra Civil, hace 85 años, en julio de 1936, hay 50 casas del pueblo en Asturias, unos 45 ateneos y unas 22 bibliotecas circulantes. Estas bibliotecas circulantes, por ejemplo, una de las bibliotecas circulantes más importantes que había en Asturias era, por ejemplo, la de Castropol, un lugar, bueno, pues relativamente aislado, donde no había habido industrialización, y sin embargo existían minorías en Castropol que fueron capaces, con muy pocos recursos, de poner en marcha una biblioteca circulante. ¿Qué era la biblioteca circulante? Era un camión que se llenaba de libros e iba por todos los pueblos de la Ría de Leo para que la gente, pues el martes llegaba a Figueras, el miércoles a Vegadeo, y allí gente que no tenía ninguno de esos tipos de servicios podía acceder a los libros. Pero es que incluso, por ejemplo, en verano hacía proyecciones de cine al aire libre. Yo creo que es muy importante que rescatemos todas esas instituciones y todos esos proyectos culturales desde abajo, con muy pocos medios, que logró construir el movimiento obrero en Asturias, construyendo además una red que fue enormemente densa en el caso de nuestra región. Tenemos que pensar que la vida en principios del siglo XIX, principios del siglo XX, era una vida tremendamente aburrida y tremendamente monótona. Hoy cualquiera de nosotros y de nosotras, aparte de todo el acceso a cultura que tenemos en nuestras casas, a través de Internet, de las plataformas, de los libros que se han abaratado muchísimo, abrimos el periódico y nos encontramos con un montón de oferta cultural privada, pero también hay una gran oferta cultural que se hace a nivel municipal. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, no existe nada de eso. Hay un ocio burgués, si estábamos en Gijón, pues que estaría en el Teatro Jovellanos, pero que era un coto reservado para la burguesía. La burguesía siempre ha tenido sus clubs de campo, sus clubs privados, sus lugares para entretenerse, pero ¿qué tenía la clase trabajadora para entretenerse? Pues diversiones muy, muy básicas que venían, bueno, pues de la cultura popular, que siempre han existido, pues juegos tradicionales. En el caso de, estamos en el Museo Etnográfico de Asturias, pues tenemos ahí los bolos, la taberna, por supuesto. Pero ¿qué pasaba cuando eras un trabajador o una trabajadora que tenía mayores inquietudes y que le pedía más de alguna forma a la vida? Pues de esa necesidad, de esas inquietudes y de ese deseo de otro ocio, empieza a surgir todo un movimiento, todo el movimiento obrero. No solamente se preocupa eso de las luchas sindicales, de las luchas por las cuestiones materiales, sino que también ofrece un proyecto alternativo de vida y cultural. Las casas del pueblo, que hoy las relacionamos únicamente, estamos pasando imágenes todo el rato de cosas de las que estamos hablando, porque si íbamos una a una tardaríamos más. Pues las casas del pueblo, que hoy para nosotros, a cualquiera preguntamos qué significa la casa del pueblo y pensamos en la sede del PSOE. De hecho, bueno, pues más de uno y de una hemos ido alguna vez a manifestarnos delante de la casa del pueblo, por razones diversas. A finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, cuando se desarrolla en toda Europa y con muchísima fuerza en Asturias el movimiento de las casas del pueblo, las casas del pueblo lo que menos son es las sedes del PSOE. De hecho, muchas casas del pueblo ni siquiera estaban vinculadas solamente al PSOE, sino que estaban vinculadas a las diferentes organizaciones y tradiciones obreras que existían ahí. La casa del pueblo era un lugar donde podías aprender a leer y escribir si eras analfabeto, o era un lugar donde, pues, si habías ido a la escuela hasta los 7, 8 años, pues mejorar mucho más. O sea, era un sitio donde había educación,
era un sitio donde había una cosa muy importante y que se mantiene la tradición hasta hoy en Asturias, que son los coros, un lugar donde la gente iba a cantar, donde iba a hacer teatro, donde existía también un café, donde existía bar, donde se celebraban bailes, donde tenías acceso a un montón de libros. Pero las casas del pueblo, este tipo de instituciones, no solamente las creaba el movimiento obrero socialista, también hay una fortísima tradición de estos espacios de ocio y cultura ligadas al anarquismo asturiano, como por ejemplo podía ser el Centro Obrero La Justicia de la Felguera, o a tradiciones híbridas, ¿no? Ligadas también con el reformismo, con la tradición republicana, con el reformismo ilustrado, con alianzas de las clases medias y la clase trabajadora. Por ejemplo, Gijón albergaba sin lugar a dudas de todos estos centros populares de cultura, de entretenimiento, sociales. El lugar, el más importante de todos ellos, era el Ateneo Obrero de Gijón, donde habían confluido sectores del obrerismo con sectores del republicanismo de clase media y que tenía la mayor biblioteca de Gijón. O sea, la fuerza del Ateneo Obrero de Gijón era tan grande que llegó incluso a abrir sucursales en barrios de Gijón. Constantino Suárez, el gran fotógrafo de la Guerra Civil asturiana, del que estamos todo el rato ahí pasando fotos y cuyo legado está custodiado aquí en el Museo del Pueblo de Asturias, es una de esas personas autodidactas, un chaval que entra a trabajar en un laboratorio fotográfico porque se viene de una familia obrera y se tiene que ganar la vida, entra siendo un guaje con 10, 12 años, entra a revelar fotos y gracias a que existe el Ateneo Obrero de Gijón, logra hacerse un artista de la fotografía. Y hoy en día las fotos de Constantino Suárez de la Guerra Civil son fotos que tienen una calidad artística que no tiene nada que negar a la obra de Robert Capa, de Gerda Atero y de los grandes fotoreporteros de la Guerra Civil Española. Aquí vemos ahora una foto precisamente de uno de esos espectáculos que organizaba el movimiento obrero, una foto del Consejo Soberano de Asturias y León, fotos de Constantino Suárez. Gracias a que el Ateneo Obrero de Gijón, por ejemplo, ofrecía la posibilidad a precios muy populares de hacer cursos de fotografía, algo que ahora para nosotros es normal porque existen la Universidad Popular de Gijón, existen las actividades en los centros sociales, pero antes de que ya con los ayuntamientos democráticos se recuperen esas o sea, el ayuntamiento empieza a ofrecer ese tipo de actividades desde lo público. Esas actividades en gran medida habían surgido en las casas del pueblo, en los ateneos, en las bibliotecas circulantes por parte de los movimientos populares. Ahí estamos viendo también otra cosa, que es esa parte de que el movimiento obrero, aparte de ese proyecto cultural, aparte del proyecto reivindicativo, también quería demostrar que algunas de las cosas que predicaba se podían empezar a hacer desde ya. Y hay toda una tradición fortísima de autogestión obrera y de autogestión popular en campos como, por ejemplo, el de la vivienda, cooperativas de vivienda, cooperativas de consumo. Incluso hay proyectos más ambiciosos como, por ejemplo, la mina de San Vicente en el Entrego, que se convierte en la primera y también única explotación minera asturiana que es autogestionada por los trabajadores. La mina sin patrón, propiedad del sindicato minero y que tenía unos sueldos que eran los sueldos de la envidia de la cuenca porque, bueno, pues habían eliminado al patrón y evidentemente pues las ganancias de la mina se socializaban. Otras experiencias como puede ser, por ejemplo, una de las mayores panificadoras de la cuenca del Nalón, que estaba también explotada por los propios trabajadores y que era propiedad del sindicato. O sea, hay toda una genealogía de cosas que estamos haciendo ahora en los centros sociales que estamos creando en las ciudades asturianas, en los proyectos de economía social, de economía cooperativa, que tienen una tradición muy fuerte. Tradiciones que en parte se recuperan en los últimos momentos del antifranquismo. Porque en los últimos momentos del antifranquismo, cuando el movimiento de oposición
democrática logra ser más fuerte, encuentra subterfugios para de alguna forma reconstruir eso. Y surge toda una constelación de asociaciones culturales asturianas ligadas a la oposición democrática, ligadas a la oposición antifranquista, que llega a ser, bueno, pues para el tamaño de Asturias, uno de los lugares donde existía una red más densa, más tupida de ese tipo de asociaciones que nuevamente pues ofrecían ocio, un tipo de ocio a las clases populares y un tipo de educación a las clases populares que jamás la dictadura iba a ofrecer. O sea que muchas de las cosas que hacemos con la sociedad cultural gijonesa, por ejemplo, viene de ahí, ¿no? La Ciudadana, el Manglar, el Caricós en Siero, la Resia en Candás, otros espacios como la Yume que existen en Sisión, beben de esa tradición. Y ya el último apunte que quería hacer, que me viene bien con las fotos, que es la cuestión de la construcción de medios de comunicación propios. Otra cosa también que se da cuenta muy pronto el movimiento obrero es que si queremos transformar la sociedad, no podemos mirar a la sociedad solamente con los medios de comunicación de la otra clase social, los medios de comunicación de la burguesía. Y el movimiento obrero también, en el caso de Asturias, tiene experiencias interesantísimas, como es el diario Avance, que en el año 30, a partir del año 33, un periódico ligado al movimiento obrero, en este caso socialista, logra ser el periódico más vendido de Asturias, superando a empresas comerciales como podía ser El Comercio o El Noroeste. Un periódico hecho por periodistas con una vocación clara de transformación social, que llega a vender 23.000 ejemplares. 23.000 ejemplares, pensemos lo que es en 1933, en una región que tenía menos de 1 millón de habitantes y donde evidentemente las tasas de escolarización eran menores que ahora. Y paso la palabra a Héctor, que os va a contar otras cosas también de esas tradiciones ligadas también al territorio y a lo local y a la vida cotidiana. A ver, ¿se me oye a mí? Sí. Sí. Muy bien, tío. Bueno, buenas tardes. Yo quería dar 3 o 4 pinceladas, a ver a lo que me da tiempo en estos 20 minutos, para que después, bueno, pues si hay ganas de preguntar o debatir o reflexionar sobre algo, pues nos dé tiempo. Recogiendo un poco el testigo de Diego a través del cooperativismo, quería dar unas pequeñas pinceladas, y lamento no poder extenderme mucho, sobre cuestiones relacionadas con la vivienda y las luchas vecinales, que son cuestiones que arrancan a finales del siglo XIX y que se extienden muchísimo en el primer tercio del siglo XX, conforme se va fortaleciendo el movimiento obrero. Aquí en Asturias hay una larga tradición, que no es exclusivamente asturiana, pero bueno, ciñéndonos al marco geográfico asturiano, hay una larga tradición, sobre todo en Gijón, tampoco es exclusiva de Gijón, pero en este caso es lo que mejor conozco, de luchas vecinales y de luchas de la vivienda directamente ligadas al entorno obrero y al sindicalismo. De hecho, fueron los sindicatos los principales impulsores de algunos comités de viviendas, ligas de inquilinos, etcétera, etcétera, que tenían por fin defender de las precarias situaciones en las que se tenía que desenvolver gran parte de la población y de facilitarles pues, acceso a la luz, al agua, acceso a vivienda o, en su defecto, bueno, pues peleas, movilizaciones por alquileres, etcétera. En el caso de Gijón, hay una anécdota muy curiosa que se cuenta en el libro de la movilización al frente de Pamela Raflik, que es el primer tercio del siglo XX en Gijón, de cómo los mismos trabajadores que por las mañanas acudían a determinadas viviendas a cortar la luz o el agua por impago, eran los mismos que por las tardes, cuando salían de trabajar, volvían a esas mismas viviendas y reenganchaban la luz y el agua. Y cómo en situaciones de desahucio, que
que es una cosa un poco macarra, pero bastante ilustrativa. En situaciones de desahucio muchas veces se procedía a desalojar un inmueble y pues lo clausuraba y quedaba ahí el papel puesto de clausurado por la autoridad gobernativa o clausurado por orden de la autoridad gubernativa. Y en algunos momentos se llegaban a arrancar esos carteles y a sustituirlos por otros que rezaban: abierto por orden de la CNT, en este caso, que era la central mayoritaria en Gijón. Y episodios así pues, se repitieron por toda Asturias durante todos los años, durante el primer tercio del siglo XX. Que esto posteriormente tuvo a través de las sociedades culturales, tuvo su renacer durante el tardofranquismo, y es lo que muestra ese hilo a lo largo de todo el siglo XX y que, bueno, podíamos extender incluso hasta ahora, o por lo menos sí que podíamos mirar hacia atrás para, en algunas ocasiones, buscar ideas o buscar fuentes de las que beber, de esa preocupación y de esa integración de las organizaciones tradicionales del movimiento obrero en las luchas por las viviendas dignas y por las luchas vecinales. A partir de... en Asturias, yo creo que a partir de finales de los años 60, sobre todo, ya bien avanzado el desarrollismo franquista, a través de las sociedades culturales que se fueron dando por toda Asturias y sobre todo por su área central, hubo mucha costumbre de utilizar esas plataformas que en principio eran plataformas culturales para realizar obras de teatro o para proceder a presentaciones, libros, clubes de lectura, para utilizarlas como subterfugio y como herramienta en las luchas vecinales. Impulsaron asambleas y reivindicaciones vecinales que posteriormente en la transición darían lugar a las asociaciones de vecinos que, lamentablemente, con el paso de las décadas han ido desligándose de lo que sería tanto los partidos políticos, no tanto los partidos políticos como sobre todo los sindicatos. No quiere decir que no haya ahí muchas veces una relación o incluso una concomitancia en algunos lados, pero la ligazón previa se ha ido perdiendo con el paso de las décadas. Por otro lado, otra de las, quizá la principal herencia o punto al que acudir en la historia de esta tradición rebelde asturiana, la que a mí me parece más interesante desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista actual, es la tradición unitaria que caracterizó al movimiento obrero asturiano. Porque existió una tradición unitaria que, bueno, pervive. Estoy así, ahora mismo así pensando un poco porque, a ver, existe una tradición unitaria de la que voy a hablar, eso no significa que no haya habido importantes enfrentamientos entre las diferentes corrientes ideológicas o entre las diferentes opciones políticas. De hecho, Gijón, en las primeras décadas del siglo XX, fue escenario de varios enfrentamientos armados que acabaron con socialistas asesinados por parte de anarquistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso existió, pero acabó imponiéndose posteriormente una tradición unitaria dentro del movimiento obrero que bebía de dos fuentes. Por una era la tradición unitaria que hacía que en muchas localidades los trabajadores se adscribiesen a un determinado partido político o a un determinado sindicato, y en otras localidades o en otros ramos de la producción se adscribiesen a otro, no por cuestiones organizativas o ideológicas, sino por una cuestión muy sencilla. En un determinado espacio geográfico o laboral lo que imperaba era una determinada organización sindical e independientemente de los postulados que defendiera una persona o un grupo de trabajadores, se adscribía a la que le tocaba por no romper la unidad obrera. Y, sobre todo, esta tradición unitaria tiene su máximo exponente en el año 34, que fue la única ocasión en la que se desarrolló una revolución activa en este país, una revolución que fue propuesta por la propia clase trabajadora, que fue la que tomó la iniciativa de la revolución. Que muchas veces se habla de los procesos revolucionarios, de colectividades que se vieron a partir de la Guerra Civil, pero bueno, eso fue una respuesta al golpe de Estado, y en este caso fue
una acción planificada por parte de el PSOE, la UGT, bueno, el PSOE, la Federación Socialista Asturiana, la UGT, la CNT, posteriormente también el Partido Comunista, y fue la primera vez que, aparte de producirse un hecho revolucionario de estas características en España, se llegó a llevar tan lejos la unidad obrera y esta tradición unitaria que se mantuvo posteriormente durante la Guerra Civil, durante los 15 meses o 16 meses que duró la Guerra Civil en Asturias, que tiene otra cuestión interesante a tener en cuenta. Durante la Guerra Civil, primero en mayo del 37 en Barcelona y posteriormente a principios del 39, en febrero del 39 en Madrid, hubo varios enfrentamientos armados entre comunistas y anarquistas y entre socialistas anarquistas y comunistas. Y bueno, en Aragón, ahora que me acuerdo, también pasó algo similar. Enfrentamientos entre las diferentes organizaciones obreras que existían en aquel momento. Pero en Asturias, a pesar de encontrarse en situaciones similares, a pesar de haber grandes desavenencias, nunca se produjo durante los 15 meses de guerra civil ningún tipo de problema gordo de llegar a las manos. Bueno, el otro día cuando preparábamos esto, creo que fuiste tú que me recordabas lo de que alguien le había pegado un banquetazo a otro en una reunión, pero bueno, que todo se arreglase con un banquetazo y no hubiese que recurrir a las pistolas. Más suave que las primeras de Podemos. Claro. Digo esto porque mientras en el mismo momento en el que socialistas, comunistas y anarquistas podían, mal que bien, entenderse en las Asturias de la Guerra Civil, pues se estaban produciendo los sucesos de mayo en Barcelona, por ejemplo, ¿no? O se estaba produciendo posteriormente los problemas en Aragón con las comunas anarquistas y el regimiento de Lister. Esto es algo que, bueno, a día de hoy, ni qué decir tiene que, no diré que se ha perdido, pero sí que está muy desdibujado. No obstante, sí que se conserva, aquí en Asturias por lo menos, una tradición unitaria que está muy ligada a la pervivencia o al intento de pervivencia de las asambleas obreras en los centros de trabajo cuando se dan situaciones de conflictividad. Y aunque existan representantes de diversas organizaciones, pues la Asamblea tiende a difuminar esas diferencias. Y no se está en las mismas características, en las mismas circunstancias que, por supuesto, que hace un siglo, pero sí que creo que esta cuestión de la unidad entre las diferentes organizaciones obreras o entre las diferentes organizaciones de izquierdas representa un buen espejo en el que mirarse y del que tratar de sacar lecciones y conclusiones. Por otro lado, para ir finalizando, tenía aquí apuntado la cuestión de la relación con el territorio y el federalismo. ¿Qué entiendo yo por la relación por el territorio? Quizá uno de los grandes problemas que tienen hoy en día muchas organizaciones es que están muy circunscritas a ámbitos políticos determinados o a ámbitos laborales y están muy poco ligadas al pueblo, al barrio, a la ciudad, a la comarca. Y en la tradición del movimiento obrero asturiano, no solo asturiano, pero en la tradición del movimiento obrero asturiano, hay una clara relación de lo que son las organizaciones obreras muy ligadas al territorio. ¿Y esto qué significa? ¿Cuál es la aplicación práctica que tenía este tipo de organización? Pues que aparte de incidir en, por ejemplo, las cuestiones del entorno laboral, permitía a las organizaciones obreras, sobre todo a los sindicatos, estar muy activos y tener mucha capacidad de intervenir pues, en las cuestiones culturales, de fomentar y de servir de paraguas a las luchas vecinales y a cualquier otro tipo de lucha ciudadana que se pudiera dar en aquellos momentos. Porque las organizaciones tenían su relación con el territorio, sus sedes abiertas en el territorio, después tendían a abrir propias sedes u oficinas en los barrios y eso, claro, daba una relación con el entorno cercano que permitía tener agilidad, que permitía tener propuestas y que permitía tener capacidad de movilización en entornos en los que hoy día cuesta mucho más movilizar a la gente. Era muy común que, aparte de la estructura local, existieran comités de barriada.
Y los comités de barriada cumplían una función que organizaba todas las cuestiones culturales, de luchas vecinales y de lucha más estrictamente obrera o más estrictamente laboral, siendo más concreto. Y eso es algo que hoy día se ha perdido y que es una cuestión que había que tratar de recuperar, porque son cuestiones que facilitarían que las diferentes organizaciones tuvieran mucha más presencia, mucho más dinamismo en cuestiones, por ejemplo, las asociaciones de vecinos, y eso serviría también para que las asociaciones de vecinos, por ejemplo, estuvieran mucho más ligadas a otro tipo de luchas, o bueno, las luchas ecologistas o cualquier otro tipo de lucha que se nos ocurra. Y para ir acabando, solo dejar un apunte. Y era en la tradición, esta tradición rebelde asturiana, es yo tengo apuntado aquí, quizá no sea la mejor expresión, pero bueno, la poca preocupación por lo institucional. No diré la poca preocupación, porque la preocupación por lo institucional siempre existió, sobre todo en la corriente socialista, en la corriente anarquista, evidentemente, fue mucho menor y más circunstancial, pero al margen de las instituciones, ya fueran ayuntamientos o provincias, la preocupación real estaba en conseguir ese músculo que dotaba la organización a pie de tajo o la organización a pie de barrio, que era el músculo que permitía intervenir en realidades cotidianas y que permitía presionar políticamente para conseguir, no todas, algunas de las reivindicaciones que se podían proponer. Voy a poner un ejemplo de principios del siglo XX. Manuel Llaneza, que fue el fundador del SOMA, del Sindicato Obrero de la Minería Asturiana, fue secretario general del SOMA, yo creo que 20 o 21 años, bueno, prácticamente de manera interrumpida desde su fundación hasta su fallecimiento, poco después de la llegada de la Segunda República. Durante todo ese tiempo lo compaginó con una actividad política que lo llevó a ser diputado en Cortes, yo creo que un año, algo así, más o menos, antes del golpe de Estado de Primo de Rivera, y fue alcalde de Mieres, que era el municipio minero más importante a principios del siglo XX durante 8 años. ¿Por qué señalo esto? Porque había una presencia institucional del SOMA a través de su secretario general y de otra serie de personas en los municipios y en las comarcas mineras que les hacían tener pues, una presencia y un poder en los ayuntamientos notable. Pero aún así, la preocupación real, lo sustancial de la organización, en este caso el SOMA y del resto de organizaciones sindicales y políticas, no estaba allí, no estaba en las instituciones, sino que estaba en toda esta serie de elementos que he comentado antes, estaba en los sindicatos, que era lo que permitía presionar a las instituciones y presionar a los gobiernos pues, para conseguir las mejoras salariales o para conseguir que se redujera una hora la jornada laboral de la minería o en su momento para la presión por la consecución de las 8 horas de trabajo, etcétera, etcétera. Y que creo que son cosas que también se han perdido con el paso de los años y bueno, me parece interesante señalar todas estas cuestiones en su momento histórico y relacionarlas con el actual, porque si bien es cierto que el año 2021 no es el año 1900, ni es el año 1940, ni es el año 1970, sí que entiendo que hay que acudir a mirar la historia o a mirar este tipo de cuestiones, no como un ejercicio, evidentemente, de erudición o no como un ejercicio de tratar de trasplantar lo que se hizo un siglo antes a un siglo después, pero sí de tratar de tener en cuenta cuáles eran las motivaciones que provocaban la adopción de determinadas estrategias, porque esas motivaciones para adoptar una estrategia determinada sí que siguen siendo vigentes hoy día y de ahí sí que nos puede enseñar la historia determinadas ocasiones, o sea, determinadas cuestiones para ser utilizadas hoy día. Y nada más, que no sé si no me pasaría de tiempo. Yo creo que vas bien. ¿Queda bien? Bien. Bueno, pues no sé si alguno... Sí, un micro, por favor. Tenemos allí un compañero que quiere... De preguntas. Bloque de preguntas. Sí, hacemos una rondina de preguntas y luego ya contestáis, Sí. ¿queréis? ¿Quieres...?
tener esto para apuntar algo? Vale. Calle. Las 5 menos 5. Bien, Pues le damos tarde, ¿no? muy bien, muy bien. Bueno, oiga, se me escucha, ¿no? Bueno, primero, oye, que hablasteis del diario Avance, recordad a Javier Bueno, vilmente asesinado, el director. Bien, habéis tocado un tema importante, que fue la unidad de clase en Gijón. Y hubo una institución en la que yo participé, que fue la Academia de Roa, la Academia de la calle Kudasama. En la Academia de la calle Kudasama había comunistas, como yo, Pintorre, socialistas, Marcelo, anarquistas, Prieto, José Luis García Rúa, Juanjo de Hidroeléctrica. Durante muchos años, en tiempos difíciles, fue el germen de la resistencia obrera en Gijón, la Academia. Nos la cerraron 2 veces. Y la historia de la Academia, a ti, que te gusta escribir y tienes tendencias genetistas, te corresponde escribirla, porque lo que se escribió hasta ahora lo escribieron los que hacen los panegíricos de Tinadeces y compañía, y no es la verdad lo que se escribió sobre la Academia de la calle Kudasama. Eso está por escribir. Después de la Academia vino Gesto, ahí también estábamos unidos, comunistas, socialistas y anarquistas, y luego ya el Partido Comunista pensó la estrategia de las sociedades culturales. Se forma la Gijonesa, Pumadín, Natahoyo, sale el Día de la Cultura, y hay un importante resurgimiento del movimiento obrero y del movimiento vecinal, con el que acaban a medias Carrillo y el PSOE, de forma clara, ¿no? Y nada más se quería decir esto, oye, que hay que escribir la historia de la Academia de la calle Kudasama, porque no está escrita bien escrita. Yo aporto mi memoria a quien lo quiera hacer. Y nada más. Oye, encantado de haberos escuchado y joder, me habéis sacado la vida adelante, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Que estos temas no se hablaban nunca. La transición fue un pacto una omisión, un pacto de silencio terrorífico. Nos acabaron con todo, ¿no? Y bueno, hay que recuperarlo, nada más. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, por aquí, por favor. ¿Se me escucha? Vale, bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la charla. Y lo segundo, quería hacer una pregunta, por curiosidad, que quizás muestra ignorancia, pero quería preguntar si el movimiento obrero, además de labores por la formación intelectual, organizó en algún momento labores por la formación física o deportiva de la gente. Muchas gracias. Ahí, por favor. Hola, ¿se me oye? Sí. Sí. Bueno, también quería dar las gracias por la ponencia, que me ha gustado mucho. Y quería preguntarle a Héctor en concreto la parte de la tradición unitaria del movimiento obrero. Quería preguntarte a qué crees que se debía y qué opinas de que si crees que vendría causado por la exclusión de otros sectores de la población. Estoy pensando en las mujeres principalmente, pero bueno, y nada más eso. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pues casi donde estamos, sí. Ah, otra, por ahí. Allí, Camarada por favor. Ozco. Aquí en el barrio de La Calzada, fue hace unos 20 años, yo alcancé a conocer unas redes de solidaridad muy potentes que se han ido diluyendo, que se han vuelto cada vez más difusas y que me parece que está bien nombrarlas para que existan o para que se recojan. Había redes de solidaridad, algunas se llamaban cristianos de base. Lo que yo conocía era una red de solidaridad muy potentes en el barrio, redes de solidaridad de vecinos que no eran cristianos, que era otra cosa, en donde circulaba, y aún hasta el año pasado lo vi, igual está todavía, ropa, alimentos, libros, resolvían conflictos en el barrio.
A mí me sorprendió muchísimo ver eso, porque luego descubrí en la bodega central, que era donde se contaban verdades, que además estaban ligados con el movimiento obrero que tenía que ver con los astilleros y con las empresas que están en la zona de Beriña. Alguna vez le pregunté a un vecino y a alguna paisana por qué hay hoy por hoy un cierto divorcio entre el movimiento obrero que está en la zona de Beriña, aquí en Gijón, y lo que se mueve todavía potente en el barrio La Calzada, por ejemplo. Y lo que me decían, y con el tema minero, y lo que me decían básicamente tiene que ver mucho, por un lado, con la propaganda que se ha hecho contra los sindicatos, en donde prácticamente la población cualquiera que no ha vivido la lucha obrera habla muy mal de los sindicatos, sin haber estado nunca en ellos, y sin darse cuenta que sin sindicatos no hay lucha obrera. No se ha inventado otra herramienta más potente que esa para poder defender los derechos de la gente en las empresas. Y entonces dicen, los mineros se llenaron de perres y ahora están jubilados todos, prejubilados, ya no miran para nadie. ¿Y eso quién lo vendió? ¿Qué pasó? No es cualquier daño el que ha hecho a esa alianza entre los sindicatos y los vecinos este tipo de afirmaciones o de artículos o de consejas. Los mineros miraron para ellos y se olvida el pasado. Los mineros ya están prejubilados con 40 años, muchas perres y ya se olvidaron del barrio. Conviene revisar eso, mirarlo y devolverlo un poco de una manera constructiva no para volver a construir, porque el movimiento obrero minero, pues ya simplemente con el acabose de la minería, pues se acabará el movimiento obrero minero. Pero hay muchas historias ahí que habría que rescatar. La otra, el divorcio que hay evidente en el barrio de La Calzada, entre el derecho al trabajo de la gente que está en el área industrial de Beriña, de Candás para allá, hasta salir a Monteana y más allá, con la gente del barrio que está en una lucha en la que está Podemos contra la contaminación en la zona occidental de la ciudad. Porque uno habla con la gente del barrio, ¿qué hay mañana? ¿Qué hay pasado? Una bicicletada contra la contaminación, están llenándonos de mierda, mira cómo están las ventanas, y uno que vive allí dice, es verdad, esto es una contaminación tremenda. Pero no hay un eco en el movimiento obrero que pueda entender que los vecinos tienen razón al decir, oye, que para que tengáis trabajo no tenemos que morirnos los que no estamos allá. Y haría falta un puente, Diego y compañero, habría falta un puente político, social o de no sé qué tipo, que reconstruya de nuevo que el derecho al trabajo que tienen los obreros que están en la zona industrial, que como digo va desde aquí de la ría de Beriña hasta bien arriba de Monteana, con la gente, con los vecinos que están hastiados de que la siderúrgica no le ponga filtros a sus chimeneas, y la cementera y la termoeléctrica y la no sé qué, 10, 20, 30 empresas que hay ahí. Un asunto que debía ser una presión hacia la patronal conjunta de vecinos y sindicatos, resulta en un enfrentamiento en el barrio entre la gente que trabaja en esas empresas y los vecinos. Aquí está fallando algo en la conducción del movimiento social, o falta diálogo, o esto no está claro, o qué se va a hacer, porque hasta donde yo sé no es lo mismo ArcelorMittal que los sindicatos que están ahí, que la Junta de Vecinos y quienes padecemos la cantidad de polvo que cae a diario. Igual pasa con las empresas que están en la zona del terminal marítimo, del puerto del Musel. La otra tradición unitaria, el otro asunto que habría que recoger por último, es que es verdad que no hay que trasplantar ni situaciones ni hechos que son del pasado, porque literalmente no se puede, pero en esa raíz de lo que se pudo hacer conjunto está la posibilidad de unión al futuro, y hay que empezar a dar ejemplo en el tema del discurso político, en el accionar día a día en los barrios, en las juntas de vecinos y todo, porque hoy por hoy las juntas de vecinos han ido quedando como un punto de referencia para determinados problemas con las instituciones, pero ya no son un foro de debate que había antes sobre la vida del barrio, la proyección, el tema social del barrio, eso quedó en ninguna parte. El Ateneo simplemente hoy por hoy es un escenario en el que se prestan libros y se prestan servicios municipales, pero el escenario de debate político, que por lo que veo había antes de conocer yo la ciudad, eso no existe. ¿Qué lo puede reemplazar? Hemos hablado de los centros sociales, la Yume, otros centros sociales que hay, pero experiencias por recoger hay muchas, y termino diciéndoles que una de las tradiciones más potentes que nosotros hemos conocido es la del internacionalismo. La de que Asturias pudo darse cuenta de que el tema no era solo de la cuenca minera o de 3 o 4 empresas, el escenario internacional concierne muchísimo a lo que pasa aquí y lo que pasa por fuera. Y esas visiones a veces localistas, en todo caso municipalistas al extremo, dejan escapar un asunto que el movimiento obrero sí lo ha tenido claro, que es el del internacionalismo, el de juntar luchas de aquí y de allá. Eso cada vez se ve muy lejano, pero indudablemente sigue siendo muy válido. Pues respondemos, ¿no? Yo le dejo un par de cuestiones a Héctor, que por ser de Gijón yo creo que le toca
le toca responder. Yo empezaría casi por lo último, que es lo que planteaba ahora Javier Orozco. Yo creo que añadió también esa tradición del internacionalismo muy fuerte, ¿no? con una historia muy fuerte también de Asturias con Nicaragua y con otras revoluciones en los años 80, y también Asturias como un lugar que recibe mucha solidaridad internacional, porque Asturias llega, después de la represión del 34, llega dinero de toda Europa para las familias obreras que han perdido miembros o que están en la cárcel y tal. O sea que la relación de Asturias con el internacional, de los movimientos sociales asturianos con el internacionalismo es muy fuerte en las dos direcciones, ¿no? De dar solidaridad, pero también es una región cuyo movimiento obrero y cuyos movimientos sociales han recibido mucha solidaridad. Yo creo que hay dos cuestiones fundamentales, que es la de cuidar las alianzas. O sea que muchas de esas cosas que estamos hablando no vienen solamente de una organización o de una clase. Es decir, que muchas veces, en el caso, por ejemplo, de las casas del pueblo, del Ateneo Obrero de Gijón, eran alianzas que se daban entre los sectores más avanzados, reformistas, ilustrados de la clase media, con sectores de la clase trabajadora, en el caso del Ateneo Obrero de Gijón, pero, por ejemplo, en el caso de la Casa del Pueblo Socialista de Oviedo. Prácticamente lo mejor de la Universidad de Oviedo a principios del siglo XX, gente como Leopoldo Alas Clarín, otros muchos, eran gente que pasaba constantemente a dar clases, conferencias por la Casa del Pueblo. O sea que yo creo que es muy importante también reivindicar, ¿no? esa memoria de alianzas entre sectores, pues eso, del republicanismo, del socialismo, de la clase trabajadora, de las clases medias. Y luego otra cosa también que creo que es fundamental, que es el tema de cuidar la memoria. O sea, si no, nuestra memoria, si no la cuidamos nosotros, no la va a cuidar nadie. Y yo creo que no tenemos que ser reduccionistas con el tema de memoria, o sea, de la equivalencia entre, generalmente tú dices, memoria democrática y zasca, represión. O sea, está muy bien que todos los pueblos de Asturias estén señalizadas las fosas comunes. Es una cosa que yo creo que es muy importante, y yo creo que es una buena política de memoria que se hizo desde el Principado. Pero creo que el cuidar la memoria de nuestro movimiento, de nuestras tradiciones, también pasa por cuidar la memoria de las luchas. Es decir, qué bueno sería que todos los parques de Gijón, que arrancó el movimiento vecinal con movilizaciones, tuviesen una placa de este parque existe gracias a la lucha del movimiento vecinal, o un montón de cosas más que no están ahí por el político de turno, sino que se arrancaron desde abajo. Y creo que es importante ese tema de cuidar la memoria. Se planteaba lo del libro de Rúa. Tenemos que pensar, yo creo que en materiales, también no solamente en libros, en materiales audiovisuales. O sea, creo que es necesario que conozcamos esa historia y que estemos orgullosos y orgullosos de ella. Y luego también hay una cuestión que no dije antes, que también me parece importante, que es la de la fiesta. Ahora mismo, en el movimiento obrero, los movimientos sociales y la militancia, era algo donde también la gente iba a pasárselo bien. O sea, que no era solamente un lugar donde hacías huelgas heroicas y sufrías mucho, sino también era un lugar donde la gente se divertía, era feliz, bailaba, se emborrachaba y se enamoraba, o no se enamoraba, pero disfrutaba de los cuerpos, ¿no? O sea, que esa es una parte también importante que tenemos que reivindicar del movimiento obrero. O sea, el 1 de mayo era también una fiesta, era una romería popular. O sea, que lo que hicimos hoy aquí seguro que construye muchísima más cohesión que a veces, bueno, pues asambleas muy aburridas a las que nos sometemos. O sea que yo creo que esa parte también de la fiesta como elemento político y elemento político placentero, creo que es muy importante. Aparte, quien lo sabe perfectamente es el enemigo. Por eso quieren sacarnos de las fiestas de San Mateo la derecha. Porque a no sé cuántos el hecho de que los movimientos sociales y la izquierda sean los que dinamice las fiestas de San Mateo es algo que siempre les ha horrorizado.
y han tardado pues casi 40 años y una pandemia en poder sacarnos de las fiestas de San Mateo, y ni con esas, porque nos echaron por la ventana, pero entramos por la puerta de servicio. O sea que esa dimensión también política de la fiesta, yo creo que era una cosa que tenía muy clara el movimiento obrero, que la transición democrática en Asturias se reconstruye, por ejemplo, con la fiesta de los maizales, que la gente más mayor que estéis aquí seguro que estuvisteis allí y que la disfrutasteis, que era ese evento que organizaba todo el movimiento cultural, y yo creo que también tenemos que seguir creando fiesta desde el movimiento social y lugares que sean de una política también placentera, ¿no? O sea que la batalla de la vida, la batalla de meter la política en la vida cotidiana, y que aparte la política sea algo que, bueno, no siempre nos lo vamos a pasar bien, pero que en muchos casos podemos pasárnoslo bien, yo creo que es una batalla fundamental que tenemos que dar. Bueno, a ver, de las cosas que apunté por aquí, respecto a si se ofrecían otro tipo de iniciativas, por ejemplo, relacionadas con el deporte o la educación física, sí, y con el naturismo, con el ecologismo, incluso con el vegetarianismo, ya desde principios del siglo XX, había mucha costumbre de ofrecer ese tipo de alternativas lúdicas y de modo de vida, vamos, también, ¿no? Porque las cuestiones de naturismo tenían bastante que ver con el modo de vida, sí, efectivamente. Luego, bueno, sobre la cuestión de escribir o no la historia de la Academia de la calle Kurasama de Rúa, pues, bueno, gracias por la proposición y por el encargo, pero, bueno, de momento ya hay algún libro escrito y me imagino que vayan a seguir apareciendo en un futuro, que puedan seguir apareciendo, pueda ser sujeto de susceptibles investigaciones. No creo que precisamente este tipo de cuestiones de la dictadura no creo que vayan a ser cosas que vayan a carecer de investigaciones y de estudios posteriores en los próximos años. Me imagino que unos nos gustarán, otros no, pero bueno, creo que hay una preocupación por trabajar los temas de la sociabilidad y de la cultura, en una tendencia historiográfica en general, y a niveles locales también, y luego pues estas cosas también dentro de los proyectos de memoria democrática suelen tener bastante cabida. O sea que me imagino que en un momento dado podamos tener otro tipo de versiones relativas a la Academia de la calle Kurasama y en general a todo el papel de Rúa en Gijón. Bueno, respecto a lo que me preguntabas, Cristian, de la tradición unitaria, me parece, ¿no? ¿A qué se debía la tradición unitaria? Bueno, a ver, muchas veces es complicado ser capaz de definir exactamente a qué se debía, ¿no? Porque una cosa que sucede en la historia es que muchas veces los historiadores se dedican o nos dedicamos a elaborar sesudas hipótesis o sesudas explicaciones de cuestiones que a lo mejor no son tan sesudas, y a veces la explicación de por qué cuadró así pues es la que es y no hay que perder mucho más el tiempo en ella. No obstante, creo que aquí sí había una serie de características propias que facilitaron esa acción unitaria. ¿Cuál es? El hecho de que toda la actividad industrial de Asturias, lo que daba origen a las formaciones obreras, estaba muy circunscrita al área central, y que dentro de ese área central convivían diferentes organizaciones, principalmente las socialistas y las anarquistas, que además estaban situadas en áreas geográficas diferentes. Por ejemplo, Gijón era anarquista, Oviedo, que tenía menos presencia del movimiento obrero, pero era socialista. Las cuencas eran eminentemente socialistas, pero dentro de las cuencas había un bastión anarquista, que era la Felguera. ¿Por qué? Porque irradiaba todo a raíz de la fábrica de la metalurgia de Buro Felguera, que eran anarquistas. A partir de los años 20, cuando empieza a surgir el Partido Comunista y las organizaciones como el Sindicato Único Minero, que era comunista,
tiene un arraigo menor, bueno, en ocasiones es capaz de, durante un momento, determinados momentos, de conseguir un arraigo importante, pero también es en determinados sitios. Entonces, ¿qué pasa? Que en un lugar muy pequeño, con mucha actividad industrial y mucha conflictividad, coinciden diferentes opciones políticas o diferentes opciones ideológicas que necesariamente, para poder llevar a cabo un hecho insurreccional como el que hacen en octubre del 34, tienen que contar unas con otras. Porque unos están en las minas, pero otros están en la metalurgia, unos están en la siderurgia y otros están en los panaderos, o en profesiones de tipo liberal, y sin unos no pueden llevar a cabo ningún tipo de acción otros. ¿Qué pasa en otros sitios? Pues en otros sitios como Cataluña, o en Madrid con los socialistas, o en Cataluña con los anarquistas, eso no sucede. Entonces, no hay necesidad de esa tradición unitaria, y lo que se dan pues son otro tipo de respuestas, porque son otro tipo de situaciones. Y me comentabas algo también relativo a si esto podía tener, o se podía deber a que hubiera una exclusión de la mujer. Bueno, el papel de la mujer, evidentemente, en aquellos momentos es un papel subalterno. No obstante, tanto las organizaciones, los sindicatos socialistas como los anarquistas aglutinaban mujeres, por ejemplo, las tabacaleras en Gijón, ¿no? O sea que por ahí yo no le veo mayor recorrido. Otro tema sería hablar de feminismo y cuestión obrera, organizaciones obreras y feminismo, que, bueno, pues claro, daría para hablar mucho, pero por ahí no le veo yo mucha historia. Y luego, quería hacer un apunte por estas cuestiones que comentó alguien ahora, relativas al divorcio entre sindicalismo y ecologismo. Poniendo de manifiesto un poco el escenario del barrio de la Calzada y la relación un poco con ArcelorMittal. Ese divorcio existe, pero me da la sensación de que está un tanto sobredimensionado a la hora de la realidad. Yo vivo en la Calzada también, y me da la sensación de que está un tanto sobredimensionado. Creo que el problema está en que falta diálogo, voluntad de diálogo real, porque al final muchos ecologistas están afiliados a sindicatos, otros muchos no, y muchos trabajadores que trabajan en la siderurgia pues viven en el mismo barrio que se les llena o que se nos llena de mierda a cuenta de su propio puesto de trabajo. El problema que yo veo es, no sé si es falta de capacidad de comunicación entre unos y otros o falta de voluntad, porque al final hay muchísimas reivindicaciones del movimiento ecologista que son asumibles por parte del sindicalismo. Otro tema quizás sea también cómo se trasladan ese tipo de reivindicaciones y que no parezca que lo que se propone es que te vayan a cerrar la empresa. Y otras veces también, que es un sentimiento muy lícito contra el que hay que pelear, pero que es un sentimiento lógico y lícito, que es ese miedo con el que ArcelorMittal juega constantemente, el de la deslocalización, con el que estuvo jugando toda esta temporada atrás, y que, claro, le genera miedo a la gente el hecho de a ver si determinadas inversiones o determinadas reivindicaciones o determinados problemas que se le plantean a la empresa, pues va a provocar el cierre de la factoría, que es algo totalmente injustificado, como demostraron las inversiones que se anunciaron ya a principios de verano, pero que existe ahí. Yo, de todos modos, creo que el camino es de condenados a entenderse, y lo que hay que hacer es pues trabajar con paciencia, con calma y con voluntad de diálogo, porque creo que la relación entre ecologismo y sindicalismo ha sido y es muy problemática desde siempre. O sea, esto no es de ahora, desde hace 50, 60, 70, 80 años, pero hay experiencias y hay reivindicaciones que son comunes y que son muy fáciles muy fáciles. No deben de ser tan fáciles porque no se consigue sacar adelante, pero que creo que tienen visos de poder dialogarse y de poder tratar de sacarse adelante. Quizá conveniera que alguien alguna vez perdiera el tiempo o invirtiera el tiempo en investigar, ¿no?, sobre ecologismo y sindicalismo desde una perspectiva histórica, ¿no?, y ver lo que son esas relaciones conflictivas. Porque sobre movimiento vecinal y movimiento obrero se ha investigado, pues sobre el feminismo y movimiento obrero también,
sobre cultura y movimiento obrero, ¿qué vamos a decir? O sea, hay de más, pero sobre esto, desde luego, hay una auténtica laguna. Y yo creo que no hay nada más. Bueno, pues... Muchísimas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Héctor. Ha sido súper interesante y hemos aprendido todos, yo creo, un montón. Muchas gracias.
Encantados de recibir una vez más a Rafa Mayoral y a Gerardo Pisarello. Vamos a hablar del último libro de Gerardo, que acaba de salir aquí recientemente editado. Se titula, igual que la charla, Dejar de ser súbditos, el fin de la restauración borbónica, editado por ACAL. Este libro, lo primero, recomendarlo a todo el mundo, si no lo habéis leído ya, porque es un repaso histórico, pero es un ensayo lleno de argumentos para todos y todas las que estamos aquí, para poder utilizar argumentos que nos doten de una línea, ¿no? de una línea precisamente argumental. ¿Por qué debemos de evolucionar como sociedad hacia un progresismo y dejar formas de Estado que llevamos mucho tiempo diciendo que ya son caducas y que son pretéritas? Para quien no conozcáis a Gerardo Pisarello, Gerardo es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Ha sido profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas. Además, autor y editor de numerosos artículos y libros sobre constitucionalismo, sobre democracia y derechos humanos. Fue vicealcalde también en el Ayuntamiento de Barcelona entre el año 2005 y 2019 y actualmente es diputado por Barcelona de En Comú Podem y autor, como decíamos, del libro del que hoy vamos a hablar. Y Rafa Mayoral creo que no necesita presentación, pero sí que se la quiero hacer, porque aparte de lo que ya decía la ministra, ¿no? Nuestra ministra Yolanda Díaz, de que es activista y más que reconocido su trayectoria, es abogado, es experto en derecho hipotecario, fue portavoz de la PA en Madrid, activista de muchísimos movimientos sociales y participó en diversas iniciativas relacionadas con defensa de los derechos humanos. Actualmente diputado en el Congreso por Podemos y además secretario de Horizonte Republicano y Profundización Democrática en nuestro partido, en Podemos. Gerardo, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad que es un placer poder estar en esta Universidad Popular, una institución republicana de las que tanto necesitamos en nuestro tiempo, de compartir esta mesa con Laura y con un viejo amigo y viejo luchador al que conozco de hace mucho tiempo como Rafa, para hablar sobre un tema que es importante y que me parece que no nos hubiéramos imaginado nunca que pudiéramos tocarlo en estos términos hace 10, 15, 20 años, como es el tema de la monarquía, ¿no? Como veis, quizás una de las últimas noticias que hemos tenido sobre este tema es que por primera vez la Fiscalía, una Fiscalía del Tribunal Supremo, sostiene que Juan Carlos I de Borbón, algo que ya sospechábamos y de lo que hay muchas pruebas, habría hecho su fortuna como comisionista internacional y que en ese proceso, que aparentemente comenzó hace mucho tiempo, no en los últimos años, habría cometido por lo menos 4 delitos contemplados en el Código Penal. Una de las cosas que a mí me pareció interesante del debate que se generó sobre este tema es de dónde sale esa noticia, o sea, quién la publica en la prensa, porque si recordáis, salió en El Mundo, ¿no? Que no se caracteriza precisamente por ser un periódico amigo de las causas republicanas. Entonces alguien se preguntó por qué sale en El Mundo, se filtra esta noticia de Fiscalía. Y alguien dijo, y es una hipótesis posible, que esto era un mensaje de Zarzuela para dejarle claro a Juan Carlos de Borbón que ni se le ocurriera volver de Abu Dhabi porque no sería bien recibido, que lo mejor que le podía pasar hoy a la monarquía es que Juan Carlos esté en el exilio. Lo cual es una cosa, digamos, por un lado interesante, porque implica que hay una parte de sectores monárquicos que frente al miedo de que Juan Carlos I pueda sentarse ante el banquillo de un tribunal, porque así lo decide una fiscalía suiza o porque así lo decide el fiscal Campos del Tribunal Supremo, que es un fiscal, digamos, más o menos decente dentro de lo que tenemos, sería preferible que Juan Carlos se quede en el exilio. Y es interesante porque el exilio siempre ha sido la forma, por decirlo de algún modo, española de responder a las fechorías de la monarquía, ¿no? Es decir, en Inglaterra, en el siglo XVII, al señor Carlos I, pues quiso convertirse en un rey absoluto y acabó con una espada sobre la nuca que le hizo entender pues, que eso no se podía aceptar porque había que respetar ciertas libertades, etcétera, etcétera, ¿no? A Luis XVI, en Francia le pasó una cosa parecida y también acabó
digamos, su vida en ese momento, entendiendo que a partir de entonces Francia comenzaría un camino prácticamente irreversible hacia la República, ¿no? En el caso español eso no pasó, y sobre todo con los Borbones. Y ha habido Borbones mucho más canallas incluso que el propio Juan Carlos I, ¿no? Y que acabaron exiliados, porque lo que le pasa a Juan Carlos I hoy en realidad tiene mucho que ver con la historia, ese vínculo entre corrupción, exilio, es un vínculo dinástico en realidad, ¿no? Alfonso XIII, pues abuelo de Juan Carlos I, pues acabó igual que su nieto. Isabel II, tatarabuela de Juan Carlos I, acabó también exiliada por corrupción. Cristina de Borbón, tatarabuela de Juan Carlos I, exilio, corrupción. Es decir, que hay una especie de modus operandi que no se limita simplemente al rey emérito actual, sino que hacia atrás se extiende a toda una dinastía, dándole razón a aquella famosa frase de Talleyrand cuando decía desde Francia: es costumbre real robar, pero los Borbones exageran, ¿no? Entonces lo que estamos viendo hoy es la larga historia de una exageración borbónica que comienza hace mucho tiempo y llega hasta la actualidad. Y la corrupción, digamos, que recae sobre Juan Carlos de Borbón, naturalmente no solamente se proyecta al pasado, porque una de las grandes preguntas que suscita esto y que genera mucho, digamos, desasosiego entre las filas monárquicas, es si Felipe VI sabía o no sabía todo las operaciones ilícitas que se le están atribuyendo al padre, si las conocía o no. Que si Fernando VII ve a unos chiquillos jugando allí en el fondo, fuera uno de esos dos pequeños de 6, 7, 8 años, uno podría decir, quizá no lo sabía. Pero todos estos delitos de los cuales se acusa a Juan Carlos I se produjeron cuando Felipe VI era un señor que tenía 40 años o más de 40 años. Por lo tanto, ese interrogante está ahí y pesa con tal fuerza que a mí no me extrañó llegar hoy al aeropuerto de Gijón y encontrar la portada de un periódico que hablaba de las denuncias contra Juan Carlos I y al lado la revista Hola con una foto de Leonor frente a su colegio de élite en Gales, como diciendo que crezca Leonor y que llegue Leonor cuanto antes porque no sabemos si a Felipe VI ya lo tenemos amortizado, ¿no? Bueno, este es un hecho que no se había producido nunca. Yo naturalmente no quiero sacar de esto simplemente, digamos, consecuencias positivas, porque todos somos conscientes que para buena parte de la derecha esto es un problema. ¿Por qué? Porque la monarquía en realidad es simplemente un tapón de un sistema de relaciones políticas y económicas mucho más profundo. Si la monarquía es un tapón que permite hacer negocios de una manera determinada y quienes los han hecho durante todos estos años están preocupados. Tan preocupados están que hoy prácticamente son solamente las fuerzas de derecha las que muestran entusiasmo, ¿no? Entusiasmo, digamos, por la monarquía, y uno piensa, digamos, que la ultraderecha defienda la monarquía, pues es una razón para pensar que si ven que sus privilegios se pueden ver afectados, quizá se les ocurra alguna cosa como la que hizo Primo de Rivera, que fue en su momento intentar una especie de golpe autoritario de la mano de Alfonso XIII para salvar la monarquía y para salvar un régimen de privilegio. Por tanto, aquí no se puede ser totalmente optimista, pero es verdad que para la gente que somos republicanos, que somos republicanas, también se abre una ocasión y una oportunidad que no se había abierto hace, digamos, muchísimo tiempo, demostrar efectivamente cómo la monarquía no es solamente una forma de elegir al jefe del Estado, sino que es el tapón, es el pegamento, es la argamasa de una concepción oligárquica de la economía, de una concepción excluyente de la política que hoy está en cuestión. Y es ahí donde aparece la necesidad de recuperar buena parte de esas tradiciones republicanas que han estado presentes en la historia peninsular desde hace muchísimo tiempo. Yo he escuchado con muchísimo gusto la intervención de Diego y de Héctor, que me ha parecido fabulosa, porque explica eso, ¿no? Nosotros cuando pensamos el republicanismo, lo pensamos como un horizonte, lo pensamos como la conquista de un día D, donde se proclama una república y tenemos república. Esa visión está bien, pero tiene un problema, que pierde de vista lo que han sido las tradiciones republicanas como construcciones concretas y cotidianas de mayores cotas de democracia política y de democracia económica. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso en los periodos en que hubo monarquía, hubo republicanismo, peleando por superar efectivamente ese régimen, pero peleando en la vida cotidiana por desarrollar instituciones
que permitieran profundizar en la democracia política y en la democracia económica. Y hoy creo que tenemos una gran oportunidad de recuperar eso. Y me parece que nosotros haríamos bien en reconocer el republicanismo democrático, popular, como la mejor de nuestras tradiciones, y una tradición que, como se explicaba en la intervención anterior, puede dar cabida a gente que viene de tradiciones muy plurales, a gente que viene de tradiciones socialistas, a gente que viene de tradiciones comunistas, a gente que viene de tradiciones libertarias, a gente que viene de tradiciones cristianas de base, republicanismos que en el conjunto del Estado tienen distintas declinaciones, como se ve hoy en el Congreso, republicanismos españoles, republicanismos gallegos, republicanismos catalanes, republicanismos andaluces. Y me parece que esta crisis que se está planteando de la monarquía en este momento y la reacción de la derecha frente a eso es una buena oportunidad para que entre todas contribuyamos a hacer emerger esas tradiciones republicanas que siempre han estado y que hoy lo que tenemos que hacer es actualizarlas y dejarlas que emerjan, ¿no? Y eso nos plantea, y con esto voy redondeando, digamos, la primera idea de esta intervención, lo comentábamos antes con Rafa Mayoral, poder entender que hay dos dimensiones que son, digamos, complementarias. El republicanismo es un horizonte, claro que es un horizonte. Queremos que haya una república institucionalmente, pero también es una práctica cotidiana. Cuando uno pide que se pongan límites a los alquileres abusivos y que se le pongan límites a la voracidad de los fondos de inversión, está defendiendo una idea republicana de la vida económica. Cuando uno pide que se protejan como bienes comunes la salud, la educación, lo que está defendiendo es una idea republicana, republicano-democrática de lo que es el espacio democrático. Y tenemos que reivindicarlo como tal, porque ya en este momento, incluso desde el gobierno, se están produciendo conquistas que son republicanas desde ese punto de vista. Eso no quiere decir que renunciemos al horizonte republicano de conseguir superar esta monarquía parlamentaria que consideramos equivocada. De la misma manera que todos creemos que lo que tendría que pasar con la monarquía es que desaparezca, obviamente, porque es una forma anacrónica, porque es una forma obsoleta, porque es una forma vinculada por su propia naturaleza a privilegios insoportables, a formas elitistas de organización, con sus cortes, sus cortesanos, todo lo que conocemos ahora a través de las series, incluso estas de Netflix, que nos muestran cómo desde la monarquía británica hasta la propia que tenemos aquí, está rodeada siempre de opacidad y de privilegios de todo tipo. Pero mientras hacemos eso, bueno, podemos hacer muchas cosas como las que nosotros hacemos en el Congreso, que es recordarles a muchos de los que están ahí que eso que dice la Constitución española de que esto es una monarquía parlamentaria es una mentira. Aquí no ha existido nunca una monarquía parlamentaria. Una monarquía donde la figura del jefe de Estado está sometida a controles, está sometida al control del Parlamento. Eso no ha existido nunca. Los Borbones nunca han aceptado límites constitucionales. Históricamente, si hay una contradicción, es la que existe entre el principio constitucional y el principio democrático y el principio monárquico. Y más en el caso de la dinastía borbónica, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí se abre esa posibilidad. Y de la misma manera que no hay una contradicción entre defender el horizonte republicano y defender que ya estamos haciendo políticas republicanas en la práctica, de la misma manera es algo parecido a lo que nos pasa con la Constitución. Nosotros queremos un proceso constituyente. Nosotros desde que se contrarreformó la Constitución, cuando nos colaron el artículo 135 para decir que el pago de la deuda a los grandes bancos, a los grandes acreedores, tenía prioridad sobre otros objetivos sociales, ya dijimos esto no da para más, esto no cambia con un pequeño retoque. Aquí hay que abrir un proceso constituyente. Pero mientras tanto, podemos decirle a los hipócritas de derecha que tenemos ahí que los últimos en cumplir la Constitución son ellos. Que la Constitución dice, pues eso, ¿no? Que hay que garantizar el derecho a la vivienda, que hay que garantizar la progresividad fiscal, que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial, y quienes la están saboteando de forma constante, recurriendo a prácticas equivalentes a un golpe de Estado, son la extrema derecha, la derecha extrema que tenemos sentada allí en el Congreso. Y por lo tanto, para nosotros es perfectamente coherente decir que nosotros queremos un proceso constituyente, pero pedimos que aquí, al menos, se cumplan los elementos garantistas que hoy tiene la Constitución y que además le costaron mucho al movimiento obrero, al movimiento popular en la transición, que consiguió dejar su huella en el derecho de huelga, en la libertad de expresión, en que figure el derecho a la vivienda, en que todas las formas de riqueza estén sometidas al interés general, como dice el artículo 128, ¿no? Y yo creo que eso es importante que lo podamos hacer. Y finalmente, me parece que la clave está en lo que Diego y Héctor dijeron digamos, en la intervención anterior. Yo creo que Rafa coincida conmigo en que una de las primeras cosas que uno descubre cuando está en el Congreso
es que hay cambios muy importantes que se pueden producir a través de instrumentos legales, de leyes, de decretos que cambian cosas, pero lo fundamental de los cambios sociales se produce siempre fuera de las instituciones parlamentarias. La institución parlamentaria es un apoyo importantísimo, pero el afuera es muy importante. Lo que robustece la tradición republicana es lo que los hombres y las mujeres libres hacen cuando se autoorganizan para transformar su vida y para dejar de ser súbditos de cualquier poder arbitrario, de los poderes de mercado, de los poderes de las iglesias, de los poderes privados. Ese es el momento clave. Y por lo tanto yo creo que la primera reflexión de todo eso es que estamos en un momento difícil. A mí alguien me dice, Gerardo, pero ¿cómo vamos a preocuparnos sobre la monarquía cuando la gente está con miedo, está sin trabajo, quiere que le resuelvan los problemas de sanidad? Yo siempre digo, bueno, pero es que si nosotros decimos que hay que tener una política fiscal progresiva para financiar la salud pública, lo primero que tenemos que decir, no la tenemos, entre otras cosas, porque hay un ex jefe del Estado que se dedicó a ser un evasor fiscal durante todo este tiempo. Entonces la crítica a la monarquía está estrictamente vinculada a una preocupación por las cosas del comer, que es cómo financiamos las cosas del comer, que es la que necesita nuestra gente, ¿no? Y entonces de ahí viene mi gran alegría de estar aquí, porque hace mucho tiempo con la pandemia la posibilidad de construir instituciones republicanas fuera de las instituciones parecía que estaba suspendida. Nos podíamos ver a través del Zoom, pero no nos podíamos abrazar, no podíamos estar juntas y juntos, no podíamos comentar en los corrillos, no podíamos organizar movilizaciones, no podríamos... Y también las vacunas y todo eso es la esperanza de que consigamos reforzar la autoorganización, los procesos de autoilustración popular, porque aquí estamos aprendiendo todas y así es como se construye cultura republicana. Y como decían Héctor y Diego ahora, no solamente recordando las derrotas y recordando los grandes crímenes de quienes oprimen a la gente, sino también recordando nuestras victorias, recordamos todo lo que conquistamos. Hoy una de las cosas que conquistamos, y también hay que verlo desde ese punto de vista, es que Juan Carlos I no pueda volver del exilio porque sabe que lo esperamos para que vaya a una comisión de investigación en el Congreso o para que se siente ante los tribunales. Y eso solamente se va a poder mantener si mantenemos ese espíritu republicano de la autoorganización. Hay un viejo cooperativista catalán que se llamaba Anselm Clamet, que tenía una frase, un moto, que luego se atribuyó a otro tipo de pensadores, pero que en el siglo XIX decía aquella famosa frase de instruíos para ser más libres, organizaos para ser más fuertes y quereos para ser más felices. Me parece que eso resume muy bien lo que son las grandes prioridades republicanas de nuestro tiempo y que están muy presentes en sitios como estos. Instruirnos, autoinstruirnos para ser más libres, organizarnos, que eso es enormemente importante, y querernos también, porque me parece que esa amistad cívica que genera la lucha por el bien común y la indignación frente a la injusticia es la clave del pensamiento republicano y es la clave para efectivamente dejar de ser súbditos y ser personas libres, iguales y fraternalmente relacionadas. Gracias. Gracias, Gerardo. El fin de la restauración borbónica es el subtítulo del libro, Rafa. Vamos a ser capaces de romper una dinámica o un récord, ¿no? Que somos la única dinastía destronada 3 veces en 200 años y que se ha vuelto a instaurar. ¿En qué situación estamos, Rafa? Bueno, en primer lugar, yo creo que me da mucho gusto poder participar de esta mesa y además poder compartirla con Gerardo. Este verano tuve la oportunidad de poder leer su libro y en cuanto terminé de leerlo le escribí y le dije, es muy importante el libro que has escrito. Y es muy importante porque hace un recorrido democrático de esa pulsión que existe entre la pasión democrática o la fuerza democrática de nuestro pueblo y que en el otro polo permanentemente, quien ha estado permanentemente suponiendo el freno para las aspiraciones democráticas de nuestro pueblo ha sido siempre la institución monárquica. Desde la Constitución de España como país, que es en 1812 con la Constitución o en 1808 con la sublevación del pueblo frente a la ocupación francesa, es evidente que la monarquía era un factor reaccionario. Él incluso va más allá y recoge desde los reyes católicos en adelante con las rebeliones, con las diferentes rebeliones populares que se van dando, y es una pulsión permanente entre las aspiraciones populares
y qué es lo que representa la institución monárquica frente a las aspiraciones populares. Y yo creo que eso es un recorrido que nos permite al mismo tiempo poder mirar hacia adelante y sobre todo poder reconocer algo que yo creo que es lo primero que tenemos que hacer para poder tener una perspectiva republicana, que son las conquistas democráticas de nuestro pueblo. Si nosotros no somos capaces de admirar las conquistas democráticas de nuestro pueblo, no vamos a poder construir el futuro. No existe ningún derecho que nosotros podamos disfrutar a día de hoy que haya sido regalado, que nos haya sido regalado. Todos tienen una lucha en su seno y evidentemente las conquistas que vienen y que están contenidas en la Constitución del 78 son un trocito de república que ya está aquí. Cuando nosotros vemos a la reina Leticia tener que rendirle tributo en el Parlamento a Clara Campoamor por la conquista del voto de las mujeres, hay que decir claramente que el voto de las mujeres en España es una conquista netamente republicana. Cuando nosotros estamos hablando de la defensa de la educación pública, nosotros estamos hablando de una conquista republicana. Cuando nosotros hablamos del derecho a la salud, del conjunto de la población y defender la salud pública, eso es una institución republicana que ya está hoy aquí. ¿Por qué digo esto? Fundamentalmente podemos hacer un análisis de la transición que podía ser aquel de que, bueno, pues que hubo quien se vendió, otros que aguantaron y entonces al final y un compromiso y entonces tal, ¿no? Y que fue una traición, o no fue una traición y fue una aceptación. La realidad es contradictoria y compleja y es cierto que las correlaciones de fuerzas que se dieron en ese momento fueron muy complicadas, pero la realidad concreta es que hoy nos podemos reunir aquí como el resultado de una lucha de decenas de años de los sectores populares para que podamos estar aquí. Ahora, existió la contradicción y una contradicción en la que ¿qué es lo que representa institucionalmente la monarquía dentro del régimen constitucional? Pues dentro del régimen constitucional es la pieza de toque y de conexión con la oligarquía del país. ¿Cuál es la institución que por encima de las elecciones garantizaba el acceso al Estado al poder económico? Pues los que le regalaban el yate fortuna, los que viajaban en los viajes para poder hacer negocios. ¿Qué situación es la que, en la que tenemos en este momento? La situación en la que tenemos en este momento es un proceso de crisis interna por sus propias contradicciones de la institución monárquica, porque no es capaz de responder a los tiempos y porque su lógica de funcionamiento ha llegado a un límite. ¿Qué fue lo primero que planteó? ¿Qué fue la primera cuestión que planteó que tenía que venir recogida en la Constitución cuando se constitucionaliza la monarquía? Dos conceptos, la inviolabilidad y la irresponsabilidad. Siempre hablamos, normalmente utilizamos como si fueran dos conceptos iguales, pero no es lo mismo. La inviolabilidad es en el ejercicio del cargo, que alguien no pueda se le pueda llevar ante un tribunal en el ejercicio del cargo, y la irresponsabilidad, que incluso una vez abandonado el cargo por los hechos que se registren durante su mandato, no es responsable de sus actos. Hasta el punto de que, claro, podríamos decir que la jefatura del Estado viene definida constitucionalmente como que está ejercida por una persona irresponsable. La jefatura del Estado está en manos de un irresponsable. No por su condición personal, sino por la arquitectura institucional que lo define como tal. Y eso era una necesidad básica de decir, yo aquí voy a hacer lo que estime. Y mi papel dentro del Estado es, por una parte, guardar el espadón, y eso lo recoge muy bien en el libro Gerardo cuando recuerda que cuando se hace la abdicación, antes de asumir los poderes ante los representantes de la soberanía popular elegida por el pueblo, lo que se hace es un traspaso de uniformes, en la que lo primero que se traspasa es la jefatura del ejército, de las Fuerzas Armadas, de un monarca a otro, ¿no? Con un elemento que es el recordatorio de que aquí estamos nosotros para poder entender que esto tiene un punto de democracia otorgada mientras nosotros consintamos que esa democracia exista, y además lo pudimos ver también en el aniversario del 23F, cuando lo que volvimos a vivir fue el fenómeno del síndrome de Estocolmo, ¿no? El síndrome de Estocolmo de un golpe que se puso en marcha y alguien que nos perdonó y nos dejó que pudiéramos vivir una democracia. Hay uno de los generales que no se sublevó y que le preguntaron, ¿y usted por qué no se sublevó? Y dice, yo no me sublevé solamente por un motivo, porque no me dio la orden el capitán general de todos los ejércitos. Si me hubiera dado la orden, yo me sublevo el primero. Y eso era un mensaje
a la población. Es decir, aquí hay una salvaguarda que salvaguarda los intereses del poder económico, y ese poder económico que es el que ha venido transitando a lo largo del tiempo. Se suponía que habíamos pactado en la Constitución, o que se pactó en la Constitución, que el acuerdo constitucional tenía como una primera, que era el reconocimiento de la soberanía popular, es decir, que quien va a decidir cómo vamos a vivir y quién va a gobernar va a ser la gente, va a ser el pueblo. En segundo lugar, que va a haber un reconocimiento de las regiones y de las nacionalidades y su derecho al autogobierno, y evidentemente eso con una implicación también en el reconocimiento de derechos civiles y políticos, y algo también muy importante, el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales del conjunto de la población como un elemento fundamental. Bueno, pues aquí, durante los últimos años, hemos visto cómo ha habido un proceso de demolición del pacto constitucional. Pero ese proceso de demolición del pacto constitucional, aunque a muchos republicanos probablemente nos hubiera hecho esta ilusión, que hubiera sido un empuje del movimiento republicano quien hubiera planteado la superación de ese pacto para poder abrirlo y conseguir que fuera un proceso de conquista de la República, la realidad que nos hemos encontrado ha sido la contraria, que son los sectores reaccionarios quienes han ido atacando cada uno de los elementos de ese pacto. Y lo vivimos con esa segunda transición que representó José María Aznar, con el ataque a elementos clave, ¿no? Y que tuvo su culminación quizás con la sentencia del Tribunal Constitucional en contra del Estatut de Cataluña, que tocaba un elemento central, que es el derecho al autogobierno y el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, y la segunda cuestión, que era la reforma del artículo 135, planteando que por encima de la soberanía popular están los intereses de los grandes fondos internacionales. Es decir, el pacto constitucional lo rompieron, el proceso constituyente material está en marcha, se está discutiendo en la práctica de ese pacto constitucional, y lo estamos viendo cuando se sube al estrado Casado y se le olvida la mitad del artículo para hablar del Consejo General del Poder Judicial, y nos dice: hay que recordarle al presidente del Gobierno que la justicia se administra en nombre del rey. Y hay que decirle: paisano, se te olvidó la mitad del artículo. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey. Importante la primera parte, porque así entenderemos por qué están planteando que los jueces puedan elegir el Consejo General del Poder Judicial, porque están planteando la preponderancia del principio monárquico sobre el principio democrático. Y ahí es donde nos lleva también a plantear que el debate no va a estar entre la República y la monarquía, el debate está entre la democracia y la monarquía, porque lo que representa la República es esencialmente la democracia como un elemento de soberanía popular, de capacidad del control de las instituciones por parte del pueblo. Yo creo que vivimos un momento complejo, y lo planteaba Gerardo al principio, un momento en el que esos consensos están rotos, hay una posibilidad, hay un hueco, hay una posibilidad de superación de esta institución. No es la primera vez, y lo ha situado con mucha claridad Gerardo. En el reinado de Alfonso XIII hubo un momento cuando la Comisión Picasso, que se vio la implicación en temas de corrupción y en ese momento además en la guerra de Marruecos, de la crisis profunda de la monarquía. Pero no había una fuerza republicana que fuera capaz de plantear una alternativa, y eso es lo que abrió la puerta a una salida autoritaria. Por eso es importante que seamos capaces de unir el momento táctico de ser capaces de tener un gobierno que defienda las conquistas democráticas, que ha conseguido frenar la involución democrática que representaba el gobierno del PP, que tenemos que ser capaces de empujar nuevas conquistas democráticas, pero al mismo tiempo entender que es un gobierno complejo, un gobierno donde hay una izquierda monárquica y una izquierda republicana que representa los valores del futuro como un elemento central para poder afrontarlo, ¿no? Y creo que ahí tenemos que ser capaces de entender que hay una coyuntura táctica de conquista democrática, de lucha por las conquistas democráticas de las mayorías sociales, que tiene que ver con lo que comentaba antes, con la defensa de la salud pública, con la defensa de la educación pública, con la defensa del derecho a la dignidad del conjunto de la población, que son elementos clave para poder afrontar el futuro. Y a mí sí me gustaría recomendar un texto también muy importante, que es que creo que es de rabiosa actualidad, que es el texto de Antoni Domènech sobre la fraternidad. Creo que es un elemento clarísimo. Se ha hablado mucho, ¿no? Y hemos hablado mucho cuando hablamos de democracia, de libertad y de igualdad.
Son elementos que quizás son los que han ido calando con más facilidad y que quizás son más comprendidos por el conjunto de la población. Pero creo que a nosotros sí que nos afecta esencialmente también la cuestión de la fraternidad como el elemento central de construcción democrática de las clases populares, el elemento popular del proceso democrático, ese que plantea el derecho a la existencia, fundamentalmente. El derecho a la existencia como un elemento central para que pueda existir libertad y para que pueda existir igualdad, tiene que haber ese derecho a la existencia. Los franceses lo hicieron frente a los especuladores del trigo y planteaban: nadie puede morir de hambre si hay trigo en los almacenes. Hoy nos sirve también para decir: nadie puede estar sin una vivienda cuando hay viviendas vacías, o nadie puede especular con la vivienda porque es necesario para que viva el conjunto de la población. Creo que es un momento de oportunidad, que es un momento complicado, que hay un movimiento reaccionario muy potente, y con esto voy terminando, y con un elemento clave, y que yo creo que no tenemos que perder de vista. Les hemos llamado ultraderecha, podemos decir que es el resurgir del fascismo, pero hay un elemento que no se nos tiene que olvidar nunca. Si algo fundamentalmente es ese partido de los sobrinos del rey, es un partido monárquico radical, que surge precisamente ante la grieta que se abre en el conjunto del régimen por la putrefacción de una institución que es incapaz de responder a los tiempos. Y no pensemos que el problema de la crisis es simplemente el problema de la crisis de la monarquía. El problema es la crisis del conjunto de la oligarquía de nuestro país, que es incapaz de responder, que no tiene proyecto de país, que entró en crisis en 2008 y que esa oligarquía patrimonial histórica de los botines y compañía ya no son realmente los que tienen mayor peso, sino que el gran peso que se tiene en este momento para el timón de la oligarquía, ellos son ya gestores de intereses internacionales como los de BlackRock, como los de Blackstone, como esos grandes fondos que hoy BlackRock tiene amplios porcentajes en las principales empresas del IBEX. El proceso de democratización en este caso hay que entenderlo también en relación a esa crisis de la oligarquía patrimonial histórica que tiene la relación y su entrada en el Estado a través de la monarquía. Ellos están en crisis y nosotros tenemos que ser capaces de pensar en el futuro. El gran riesgo es: nosotros tenemos la obligación de buscar una salida democrática a esa crisis institucional provocada por la putrefacción de la monarquía y de ese régimen corrupto que representa, precisamente para encontrar una salida democrática que no haga que las instituciones se nos caigan encima. Hoy los principales defensores de la institución democrática están en este campo político y tenemos que ser capaces, además, de entender que el campo político en el que nosotros estamos se tiene que construir como una gran comunidad política con diferentes organizaciones, con diferentes expresiones, con diferentes miradas, pero que al mismo tiempo nos permita tener un horizonte compartido. Y creo que es necesario que vayamos reflexionando entre los diferentes espacios que participamos, entre las diferentes organizaciones y gentes que participamos de este espacio político, para poder mirar al futuro, a ese horizonte compartido, porque estoy convencido que la República es inevitable. Es inevitable por la propia crisis interna de la monarquía. El problema y el debate está en si antes de la República va a haber un proceso de involución democrática y autoritario, como el que se está dando en este momento en Brasil con los Bolsonaro, o vamos a ser capaces de que este primer paso de paralización de la involución democrática se convierta en un proceso de profundización. Status quo no va a haber. No va a haber la posibilidad de dejar las cosas como están. O se avanza o se retrocede, porque los diques del acuerdo constitucional están rotos. Y eso significa que tenemos que ponernos las pilas y entender, como decía Pisarello al principio, que estos procesos, que los procesos sociales son de los millones de personas, y que las herramientas políticas están al servicio de esos millones que tienen que hacer suyas las instituciones para construir una democracia para el siglo XXI, una democracia con un profundo carácter popular, donde la gente pueda tomar el control de sus propias vidas. Muchas gracias. Bien, decía Rafa que hay un hueco y hay una posibilidad y que también o se avanza o se retrocede, ¿no? Relacionado con esto, quiero decir que en el libro, ¿no?, hay una célebre afirmación de Valle Inclán que se cita, ¿no?, en relación con la huida de Alfonso XIII tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera I, pero luego también por las elecciones municipalistas de abril del 31, donde no se esperaban este resultado, que finalmente fue refrendado, donde la coalición de los republicanos y de los socialistas obtuvieron 40 de las 50 capitales de provincia.
La frase de Valle Inclán dice: los españoles han echado al último Borbón no por rey, sino por ladrón. Queremos recordar también, bueno, Alfonso XIII, ya lo habían dicho, no creo, no sé si fue Gerardo, es el abuelo de Juan Carlos, ¿no? Llegó a manejar una fortuna, ¿no?, ahora pasada a euros de 144 millones de euros. Y esta fortuna, después de abandonar España en abril del 31, estaba un tercio de la misma en bancos de París y de Londres. Creo que esto a todos y a todas nos suena. Y en relación con esto quiero formularos una pregunta a los dos. ¿Creéis que con el cúmulo de escándalos que se van sucediendo constantemente, de los cuales ya también estaba hablando Gerardo, ¿no?, en su intervención inicial, en torno a la figura del rey emérito, prácticamente cada 2, cada 3 meses, desde el estado de alarma, salen nuevas noticias, la última la Fiscalía del Tribunal Supremo, Hacienda también investigando las cuentas del rey emérito donde se asignaba la asignación anual? ¿Creéis que con todo este cúmulo de escándalos ocurrirá que los españoles acabáramos echando a los Borbones antes por la condición precisamente de ladrones que por representar esa forma de Estado, de política medieval, profundamente injusta, anacrónica y que además convierte a la mayoría de población en súbditos? O más bien ocurre, y aquí tengo que citar, que se lo había comentado a Gerardo y a Rafa, como el último artículo del Orduy, donde dice que estamos en un momento en el que las fuerzas de izquierdas somos incapaces de movilizar los afectos necesarios, afectos ya hablamos antes de ellos, para que verdaderamente suceda algo transformador. ¿Qué más hace falta para que pase algo? ¿Quién quiere empezar? Bueno, a ver, sí, yo creo que es importante recordar esto, ¿no? En la historia de los Borbones hay una cosa que es bastante curiosa, es que cuando los Borbones llegan a alguna dinastía intentan legitimarse siempre pensándose como lo que pasó con Fernando VII, ¿no?, que entró siendo el deseado y salió siendo el rey felón y canalla, ¿no? O sea, les dura muy poco tiempo ese intento de autolegitimación y muy pronto sale esa condición de los Borbones como ladrones, pero finalmente, como decíamos antes, no solamente por una pulsión, digamos, personal o una predisposición genética, que algo de eso hay, sino también porque forman parte, como decíamos antes, de un entramado económico que está muy vinculado a una forma rentista y especulativa de gestionar la economía, donde el partido, por decirlo de alguna manera, el viejo partido terrateniente financiero, se va convirtiendo con el paso de los tiempos en el partido inmobiliario financiero que tenemos hoy. Es el mismo modelo, digamos, especulativo, y por eso, si hoy tenemos alguna esperanza de que pueda aparecer un republicanismo democrático, pero de centro-derecha o más bien conservador, pues lo tenemos en el PNV, por decir algo, ¿no? Donde hay mucha gente del PNV que precisamente porque pertenecen pues, a un territorio donde ha habido pues, un esfuerzo de industrialización, donde no pueden permitirse que la economía del pelotazo se instale de manera, digamos, acabada, bueno, comienzan a ver que efectivamente la monarquía es un problema para que eso exista, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que tienen que ocurrir es lo que ocurrió con Ortega y Gasset ya a comienzos del siglo XX. Es decir, Ortega era un escritor brillante, era un pensador liberal, profundamente demófobo, profundamente elitista, por lo tanto que no tenía gran confianza en las masas populares, pero llegó un momento en que le pareció que la monarquía era un obstáculo para la regeneración y para la modernización del país. Y una persona con esa pulsión liberal elitista como Ortega llegó a firmar un artículo, un conocido artículo que se llamaba El error Berenguer, en el que Ortega acababa con una frase que es sorprendente, en el que decía, hay que destruir a la monarquía. Delenda es monarquía, es una frase que utilizaba de los viejos generales romanos cuando cayó Cartago. Hoy necesitamos más Ortegas y necesitamos que una parte de los sectores conservadores también vean que la monarquía es un impedimento incluso para tener un país más moderno. Luego estamos nosotros, que somos el republicanismo democrático, el republicanismo popular, el republicanismo plebeyo, digamos incluso, ¿no? Que lo que quiere efectivamente no es simplemente que se pueda tener un sistema económico que no sea tan rentista, que no sea, digamos, que tenga componentes más industriales, sino que además queremos, como decía Rafa, que se garantice el derecho a la existencia a todas las personas.
Porque en la tradición republicana democrática la libertad no es el concepto narcisista a la Ayuso, desvinculada de la construcción de lo colectivo, tomarte tú una caña solo, etcétera, etcétera, sino que la libertad es la garantía de las condiciones materiales de existencia de las personas, ¿no? El derecho a la existencia para la construcción colectiva del bien común, para la construcción colectiva del bien común. Entonces, yo creo que ese es un... O sea, ¿qué tiene que pasar para que eso ocurra? Eso no lo sabemos, porque si nos fijamos las dos grandes experiencias republicanas institucionales que hubo en la historia de España, la Primera República en 1873 y la Segunda República, llegaron de manera inesperada. Y fue parte, digamos, de la tragedia. No es que se hizo un trabajo estratégico para que llegara a la República, no. Porque normalmente quienes han traído la República en la península, los que son fuente inagotable de creación de republicanismo en los momentos más difíciles son los propios Borbones. O sea que si alguna esperanza tenemos, la tenemos en ese señor que está en Abu Dhabi, que es una fuente constante de sorpresas, que parece que cuando lo tienen cerrado del todo, pues allí va una torpeza más, ¿no? Que es la que mantiene abierto eso. Y por lo tanto el republicanismo en realidad peninsular, yo creo que las repúblicas fueron eso, la irrupción de lo inesperado. Pero porque sea inesperado no quiere decir que no tengamos que trabajar para ello. Simplemente quiere decir que yo creo que no podemos tener confianza en que eso se vaya a producir por una fórmula que sea fácilmente predeterminable. Es decir, a mí vosotros me preguntáis, nosotros como fuerza política, ¿estamos a favor de que haya un referéndum sobre la forma de Estado? Claro que estamos a favor. Si la pregunta es, ¿tú crees que aquí va a llegar un punto en que va a haber un acuerdo de fuerzas políticas para celebrar un referéndum? No me lo imagino de esa manera, honestamente. Me imagino que va a ser una cosa mucho más abrupta y mucho más inesperada, pero posible. Lo que es importante es que cuando se pronuncie la palabra república, dos cosas. Uno, no nos hagan creer que eso pasó solamente 2 veces, que fue muy mal, que fracasó. Eso es lo primero que hay que conseguir, digamos, superar y mostrar que las tradiciones republicanas han tenido una fuerza y una presencia enorme a lo largo de toda la historia peninsular, incluso en la construcción de prácticas cotidianas. Y la otra, lo que decíamos antes, que cuando parece que todo está cerrado, se abre camino lo inesperado, ¿no? Y ahora el ejemplo más claro que tenemos es el caso de Chile. Si hay algún tipo de paralelismo que uno puede hacer en algunas cosas entre la transición española y la chilena, es en la idea esa que se produce una transición que no acaba de romper con la dictadura, donde se aprueban unas constituciones, más avanzada la española sin duda, pero que tiene incrustaciones claras del viejo régimen. En Chile se decía que era imposible romper los 10, los 15, los 20 candados de la constitución pinochetista de 1980. Y de pronto, un día, el gobierno neoliberal de Piñera comete el error de aprobar un paquete de medidas entre las cuales está el aumento del transporte público. Y esa pequeña chispa, ese pequeño aleteo de mariposa, genera una conmoción social, movilización de jóvenes, de estudiantes, etcétera, etcétera, que acaba con que todo el debate jurídico sobre si se podía reformar, si el artículo tal, si todo eso se disuelve y el gobierno Piñera se ve obligado a convocar un referéndum para preguntarle a la ciudadanía si quería una nueva constitución o no. Es una conquista republicana que parecía imposible con muy pocas semanas, muy pocos días atrás. Y yo creo que nosotros tenemos que tener una parte de eso, ¿no? Trabajar para que se produzcan las cosas, pero haciéndonos dignos y dignas de ese momento de lo inesperado que puede irrumpir. Yo si de alguna cosa estoy orgulloso, que con las enormes complejidades que supone participar de un gobierno en minoría con el Partido Socialista, todas las tensiones que eso supone, creo que hemos sido un espacio político que hemos mostrado una convicción republicana desde que llegamos al gobierno que no se había visto nunca. Nunca había habido en un gobierno de España desde 1931 una fuerza que defienda con tanta valentía la causa republicana, sabiendo que eso te puede costar, como efectivamente está pasando, iniciativas destituyentes constantes por parte de los grandes medios de comunicación que están en manos de los grandes poderes financieros a los que se refería Rafa, ¿no? Pero el habernos hecho dignos y dignas de eso, yo creo que va a ser el principal motor para estar allí cuando se abra ese momento, que no sabemos cuándo puede pasar. Y por lo tanto, mientras tanto, yo creo que nuestro deber es digamos eso, mostrar que el republicanismo son muchas de las conquistas cotidianas que ya se están produciendo y que el republicanismo es el gran proyecto de futuro. Porque no nos engañemos, si Leonor no reina, que yo creo que no reinará, será gracias
a las generaciones más jóvenes de este país, será gracias al movimiento feminista que no permitirá que Leonor pueda reinar, y hoy, efectivamente, el republicanismo me parece a mí que es ese gran proyecto del futuro del que tenemos que hacernos dignas y dignos. Pues partiendo de lo que decía Gerardo, ¿no? Creo que hay una cuestión que es clave, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que dar una batalla contra la lógica neoliberal que plantea que la política es cosa de políticos. Creo que esa es la primera de las cuestiones clave para poder afrontar el proceso político que tenemos delante. Últimamente se oye mucho eso de estáis en el gobierno, tendréis que arreglarlo. Claro, eso nos retrotrae a la necesidad de reflexionar sobre la filosofía política por la que nosotros nacimos, que era aquella de que no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, y aquella de que la política o la haces o te la hacen, y que es necesario la participación de los sectores populares en el proceso político. Y que en el proceso político, además, hay que participar en todos los órdenes que tienen que ver con la vida, que van, obviamente, desde los derechos civiles y políticos, la capacidad de reunirnos, de asociarnos, de construir nuestros intereses comunes, y al mismo tiempo la capacidad para garantizar los intereses concretos de la gente. Y en esos conflictos, en esas batallas por la vida, es donde nosotros tenemos que ser capaces de poner el punto del horizonte, de entender que eso forma parte de un todo, de entender que cuando en un conflicto determinado se gana, ganamos todos. Esa lógica fraternal de construcción de un futuro compartido, de un futuro fraterno, es donde empezamos a construir, yo creo, la alternativa republicana. Ahí es donde nosotros tenemos que estar. Es decir, si esto hace crisis, si realmente vemos que el régimen hace crisis, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra posición ante la guerra cultural contra la democracia que plantea la extrema derecha internacional? No solamente el chico este que se pone el casco del tercio. No, es una lógica internacional que estamos viendo en Brasil, que hemos visto en los Estados Unidos. Es una corriente internacional que realmente está planteando un cuestionamiento de los principios democráticos más básicos. Y frente a eso es necesario dibujar una salida en un momento complejo. Ser capaces de decir, bueno, y es que fuera de la monarquía no hay nada, porque ya no te dicen fuera de la democracia no hay nada. Lo que te están planteando es que fuera de la monarquía no hay nada, cuando el planteamiento precisamente es que la monarquía hoy es ya un obstáculo. O cuando nos dicen, no, esto es un problema personal, que es que salió malo el primero, ¿no? Se puso malo al tiempo, el rey que pusimos se puso malo. No fuimos nosotros los que pusimos en las escrituras de las fundaciones en paraísos fiscales que los beneficiarios iban a ser los herederos de la corona, como viene explícitamente en alguna de las fundaciones. No lo pusimos nosotros, lo pusieron ellos. Quienes realmente han vinculado desde el principio la monarquía al saqueo a las clases populares son, evidentemente, aquellos que representaban el propio régimen monárquico. Pero creo que la clave es la construcción, volver una y otra vez a la construcción del protagonismo popular en el proceso político como un elemento clave. Y aquí yo creo que también es muy importante la memoria histórica. Y yo quiero decirlo aquí también en Asturias, y lo digo siempre que vengo, casi siempre lo digo. Porque hablamos mucho de transición política, y siempre se habla de la transición política del 75 para adelante. Pero la transición política en España no empezó en el 75. La transición política empieza en el momento en que se empiezan a construir instituciones democráticas. Y la primera vez que el Estado reconoce una institución democrática aquí, en el marco de la dictadura, es en 1962, el ministro Solís, el 15 de mayo de 1962, se coge un tren y tiene que venir aquí a negociar con las comisiones obreras elegidas democráticamente por los trabajadores. Ese es el momento, el punto de inflexión cuando empieza el proceso de construcción democrática en nuestro país que finaliza en la Constitución del 78. Es el protagonismo popular quien lo empuja. Siempre que hay una conquista democrática en nuestro país, son los sectores populares quienes lo empujan. La primera vez que hubo en la historia contemporánea que el pueblo se convierte en protagonista es en 1808. Los sectores oligárquicos se habían adaptado perfectamente a la ocupación francesa y son los sectores populares los que se sublevaron y los que empezaron a construir ese primer
concepto de soberanía que luego tuvo una primera plasmación en 1812 en la Constitución de Cádiz. Creo que es clave. La República, el elemento popular, es un elemento central para poder pensarla y para poder empezar a construirla desde ya. Y eso significa la construcción al mismo tiempo de esas instituciones fraternas. Es lo contrario al planteamiento del neoliberalismo. El planteamiento del neoliberalismo es la ley del más fuerte y el búscate la vida. Nuestro planteamiento es el planteamiento de que tu problema es mi problema. Es nuestro problema. Y creo que eso es el elemento clave para poder afrontar el futuro y para poder hacer que las cosas sigan cambiando. Porque creo que las cosas están cambiando y tenemos que poner en valor, y quiero insistir mucho sobre esto, las conquistas democráticas de nuestro pueblo. Independientemente de que eso no significa que renunciemos a ninguna de las tareas pendientes. Pero si no reconocemos las conquistas democráticas del pueblo, no estamos siendo capaces de entender el proceso político. Al pueblo hay que quererlo hasta cuando se equivoca. Bien, el tiempo que nos queda lo vamos a abrir el micro para las preguntas, intervenciones o cuestiones que a lo mejor estáis echando en falta que no se hayan sido abordadas en este debate. Por ahí. Sí. Levantar, por favor, otra vez la mano porque no sé si os vieron. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Estoy de acuerdo con todo lo que decís, menos en una cosa. Yo no estoy a favor de un referéndum. No hay que hacer ningún referéndum. Aquí, el último gobierno que hubo reconocido por el pueblo fue la República. Hubo un golpe de Estado, una dictadura, y la dictadura tuvo un heredero, que es Juan Carlos I. A Juan Carlos I no lo eligió nadie. Luego, no tiene que haber ningún referéndum. Hay que llegar, por el razonamiento que es lógico, directamente a la República, en cuanto esto se pueda, que creo que se va a poder muy pronto. No creo que Juan Carlos, que el nieto del heredero de Franco dure una década más. Gracias. Bueno, primero darle las gracias porque pues, estoy conociendo un montón de detalles de la historia de Asturias, para mí, pues, muy chévere, ¿sí? Que me explican muchas cosas y, bueno, en fin. La pregunta primera es esta. No me cabe en la cabeza la expresión de una izquierda monárquica. O sea, yo no puedo concebir que la izquierda sea monárquica. Ahora, yo soy colombiano y allá no hemos tenido monarquía. No hemos tenido, paréntesis, ¿sí? Yo soy un republicano. Me considero un luchador democrático, de alguna manera revolucionario, pero republicano, ¿sí? Pero hay un peligro en la democracia. Mi país es un país republicano, se presume, desde el momento en que Simón Bolívar con el ejército derrotó precisamente al ejército de la República de España, de la monarquía de España, disculpe, gracias. Pero se ha construido una república que hoy en día es una falsificación de la república. Es decir, ¿qué hacemos en la contradicción entre realidad, práctica y formalidad? Porque toda América Latina son repúblicas, compañero. Así es. ¿Y qué? ¿Cómo se comportan las élites? ¿Cómo se comporta la élite de mi país? Como una monarquía que secuestraron el Estado. Lo secuestraron y lo falsifican a través de una serie de procedimientos y de dispositivos normativos que les permiten mantenerse en el poder. Mediante esa truculencia jurídica y también logrando mantener a la inmensa población en la ignorancia y la miseria. Porque mi país no es un país pobre,
inmensamente rico, que nos tiene de la pobreza otra cosa. Pero Colombia y en general América somos inmensamente ricos. Podríamos vivir mejor que Suiza. No me cabe la menor duda. Entonces no sé si ustedes me ayuden a explicar. ¿Qué hacemos ahí? Yo soy defensor de las ideas democráticas republicanas, pero ¿qué hacemos frente a la contradicción real, ¿sí?, de la república formal y la república real? Lo digo, en mi Colombia gobierna es una élite que se comporta como una monarquía, una élite además que es criminal y que además que es mafiosa. No hay un solo miembro de mi gobierno, ni uno solo. Reto a cualquiera que me digan que un miembro del gobierno actual en Colombia no pertenece a la mafia o no tiene vínculos con la mafia. ¿Cómo resolvemos en esta contemporaneidad eso para seguir defendiendo el orden democrático republicano? Gracias. ¿Alguna palabra más? Sí, por aquí. Ana, gracias. ¿Prefieres la República de Irán o la monarquía británica? Hola. De cara a la reedición del Pacto de San Sebastián, ¿creéis que es posible, sin que surja dentro de la pequeña burguesía liberal una estructura política? Y una más por los tiempos, por esta zona, para que también intervengan. Gracias. Tenéis luego 10 minutos. Vale. Gerardo, tenéis 10 minutos. Bueno, lo primero, muchas gracias por la charla. Y lo segundo, quería haceros una pregunta sobre el proyecto republicano que tenéis. Quiero decir, la república que proponéis, yo creo que es un hecho, que es federal. Ahora, mi pregunta es, ¿esa república es simétrica o asimétrica? Y sobre todo, ¿cuál es la postura de Podemos ante el concierto económico vasco y el régimen foral navarro? Lo digo porque, si bien es cierto que hay que abolir la monarquía, entre otras cosas, por los privilegios y las desigualdades que eso supone, creo que sería bastante hipócrita defender desigualdades territoriales que solo afectan a la solidaridad y a la fraternidad del pueblo español. Gracias. Sí, gracias, Rafa. Bueno, ahora. Así Sí. que, por empezar por el principio, yo creo que lo ha planteado Gerardo antes y lo comparto. Sí. ¿Ahora? ¿No? ¿Ahora sí? ¿Más o menos? Venga, pues con el de mano. Decía, bueno, es cierto, ¿por qué hay que someter el principio democrático? ¿Por qué tenemos que someter el principio democrático a un referéndum democrático? Es decir, ¿por qué tenemos que distinguir entre monarquía y república? ¿Por qué tenemos que plantearnos incluso la posibilidad, ¿no?, de hacer un referéndum entre democracia y no democracia, que también podría ser otro planteamiento, ¿no? Es decir, hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Pero creo que eso no deja de ser una circunstancia accidental. Es decir, creo que eso lo expresaba muy bien Gerardo. ¿Cuál va a ser el momento que haga crack? Pues no sabemos cuál es el momento que va a hacer crack. Pero esto es como los bomberos cuando van a un edificio que tiene grietas. Lo que sí que estamos viendo es que hay grietas en las vigas maestras del edificio. Y aquí hay que empezar a mirar por dónde se sale, para que no se nos caiga encima. Creo que ese es el primero de los elementos. Decía el compañero colombiano, dice, ¿cómo podemos entender una izquierda monárquica? ¿Y cómo podemos entender una izquierda neoliberal? También, ¿no? Es decir, que la hemos vivido los últimos 25 años aproximadamente, que había una izquierda que se decía izquierda que era neoliberal y que bebía de las privatizaciones y de los recortes sociales y de los recortes de derechos civiles y políticos. Porque la vida es una contradicción. Lo que es importante también es que seamos capaces de entender. Para mí, si me habéis escuchado normalmente, veréis que utilizo bastante poco la categoría izquierda. Muy poquito. Porque me resulta más interesante poder hacerlo en función de cuáles son los sectores sociales que representan las fuerzas políticas, porque creo que eso nos ayuda a entenderlo mejor, ¿no? Es decir, un régimen de carácter popular, que responde a las mayorías sociales. Ahí es donde está el punto de conexión. Pero es que en el modelo neoliberal, en el modelo de un Estado que saquea a las clases populares,
en ese modelo hay un punto de conexión en las realidades que se están viviendo a un lado y al otro del charco, en la necesidad de superar el modelo neoliberal, porque es el modelo lo que tenemos que superar. Lo que pasa es que aquí el modelo cogió una herramienta que allá no existe. Allí tienen otras herramientas que aquí no usan y que no queremos que usen tampoco. Ojo, pero no sé si me explico. Es decir, aquí estamos en una batalla por la democracia, que es el elemento central. Por eso yo creo que el mayor movimiento republicano que ha existido en nuestro país en los últimos 40 años fue el 15 de mayo. Las plazas, sin mentar la República, representaban con muchísima claridad qué es lo que nosotros entendemos por la República. La capacidad, precisamente, del pueblo para autogobernarse, para poder decidir su propio destino. Un pueblo que no puede decidir tierra, techo y trabajo y dignidad, no es un pueblo que tenga la capacidad de vivir, que pueda decirse que vive en una democracia plena. La democracia plena precisamente es la capacidad de los pueblos para poder decidir su futuro y la capacidad de los pueblos para autogobernarse y tener dignidad para poder vivir en su propia condición de personas. Y ahí se hacía una pregunta, ¿será federal, será confederal o será unitaria la República? Pues mira, no va a ser, mi opinión, igual me equivoco porque esto... Aquí estamos intentando dibujar todavía, y todavía estamos dibujando a lápiz. Creo que el proceso de construcción institucional en el que estamos es evidente, va a tener un elemento federal, de acuerdo entre los pueblos de España de tener un futuro compartido para garantizar la dignidad de los pueblos que viven en España. Pero al mismo tiempo, además, creo que va a tener que ser con un escalón más que se nos olvida siempre cuando abrimos estos debates. Cuando hablamos del proceso de descentralización y el derecho al autogobierno, hay un pilar central que es el municipalismo dentro de la estructura de la construcción de una lógica federal. Y ahí creo que Xavi Domènech en su último libro ha dado en la clave en la recuperación de toda esa historiografía de la tradición federal que tiene una base fundamental en el ámbito municipal. En la política de pies a tierra, porque al fin y al cabo la política es debe ser el arte de hacer posible lo necesario. Pero al mismo tiempo tiene que haber un reconocimiento de la plurinacionalidad y va a tener algunos elementos confederales. Sí, porque los tiene nuestra propia tradición histórica. El cupo no tiene por qué ser necesariamente injusto. No hemos discutido cómo se articula la cuantía del cupo. Eso podremos discutirlo. Si el acuerdo de los pueblos de España es garantizar esto y esto, tiene que estar garantizado para el conjunto de la población en todo el Estado, habrá que ver cómo lo hacemos. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer esa realidad plurinacional y ese reconocimiento al autogobierno. ¿Será asimétrica? Lo es ya, aunque nadie lo diga. Ya lo es una realidad histórica. Incluso digo más, el concepto de plurinacionalidad necesita una reactualización al siglo XXI. En España no se hablan 5 ni 6 lenguas, aquí se hablan 150 lenguas, Y nosotros tenemos que ser capaces, si queremos integrar al conjunto de las clases populares, en actualizar el concepto de la plurinacionalidad al siglo XXI. Y hay que reconocer la plurinacionalidad histórica de nuestro país, que tiene un reflejo en el autogobierno de los territorios. Pero al mismo tiempo hay que reconocer el carácter plurinacional de las clases populares, de la gente que va en el autobús con nosotros a trabajar, que tiene diferentes identidades, incluso en las mismas personas tienen diferentes identidades. Aquellos que trabajan con nosotros y con nosotras tienen lenguas maternas diferentes y están compartiendo con nosotros y están haciendo este país y son los que hacen que este país funcione todos los días. Y ese concepto de plurinacionalidad popular tenemos que ser capaces de entenderlo. Y el patrimonio del conjunto de las lenguas de los territorios es nuestro patrimonio. Pero ojo, las 150 lenguas que se hablan en nuestro país son precisamente un elemento de fraternidad, se puede convertir en un elemento de fraternidad con el conjunto de los pueblos del mundo. Pero eso hay que articularlo, Eso hay que articularlo y hay que reconocerlo. Y no podemos permitirnos el lujo de que se siga hablando de migrantes de segunda generación. Son españoles. Y con todas las letras, además, porque si os fijáis, uno de los elementos claves precisamente para el sometimiento de las clases populares, cuando le dicen a Gerardo y cuando le dicen a Echenique, los de Vox, que le quieren quitar la nacionalidad, lo que realmente no se lo están diciendo a Echenique y se lo están diciendo a Gerardo, se lo están diciendo a los millones de trabajadores y trabajadoras de nuestro país, que
teniendo un origen nacional distinto, hoy forman parte de nuestra comunidad política. Y nosotros tenemos que ser capaces de defender esa identidad plural de nuestro pueblo y ese carácter popular que tiene que tener precisamente el proceso político, porque nosotros partimos del concepto de la fraternidad humana y planteamos no solamente la construcción de la soberanía popular y el autogobierno para nuestro pueblo, sino que entendemos el carácter internacionalista del proceso, porque nosotros bebemos de la tradición de 1948, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el resultado de la victoria de los pueblos contra el fascismo. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo, primero, ¿no? Me parece que hay una idea interesante que es la idea de los progresistas monárquicos. No necesariamente de izquierda, pero eso desde el siglo XIX ha existido. Han existido sectores que no eran estrictamente conservadores o reaccionarios, que pensaban, sobre todo porque miraban a Inglaterra, ¿no? Y decían, bueno, es posible tener una monarquía con límites, limitada, que permita algunos avances progresistas limitados también. Ahora estamos aquí en Asturias, ¿no? Pues, yo qué sé, Flores de Estrada, Jovellanos, bueno, habría una larga lista de personajes que no eran reaccionarios y que pensaban que se podía disciplinar a la monarquía y conseguir dentro del marco de una monarquía algunos avances, ¿no? Que es lo que a veces es la impresión que uno tiene con algunos dirigentes del Partido Socialista que dicen, bueno, si la monarquía es parlamentaria, un poco más de educación pública, de sanidad pública se podría conseguir, no es totalmente incompatible, ¿no? Aquí hay varios problemas en ese razonamiento. Uno de los principales son los Borbones. Disciplinar en términos constitucionales a los Borbones es algo perdido de antemano. Nunca ocurrió. Nunca ocurrió y no va a ocurrir jamás. Y de hecho, posiblemente uno de los republicanos más brillantes, más valientes, más honestos y honrados de nuestra historia peninsular, que es Rafael de Riego, su gran pecado, en realidad, fue el respeto excesivo que mostró por un canalla como Fernando VII, ¿no? Y pensó que Fernando VII iba a respetar su vida y la de miles de personas que estaban en contra del absolutismo, ¿no? Y finalmente ese absolutismo lo asesinó. Por lo tanto, hay esa ilusión. Lo único que puede escapar a esa ilusión es un momento, otra experiencia muy concreta que fracasa, que es la del único rey que fue elegido por el propio Parlamento, Amadeo de Saboya. Es decir, hay una parte de gente, hoy no existen, pero que dice, los Borbones son tan cafres que tenemos que buscar otra monarquía. Bueno, Joan Prim se pasa meses y meses debajo de las piedras donde encontraba una dinastía que no fueran los Borbones para poder reinar en España. Y encuentra este italiano que es Amadeo de Saboya. Y Amadeo de Saboya, pues sí, era un hombre tranquilo, ¿no? Estaba a favor de que haya una reforma agraria incluso, es decir, quería enfrentarse a los sectores rentistas. Pero tenía un gran problema, que era no le gustaban los monárquicos y no le gustaban los republicanos. Que yo creo que es lo que le esperaría a alguien. Por lo tanto, el sueño de la monarquía republicana que tuvo en Amadeo de Saboya, su experiencia, digamos, más concreta, también fue un fracaso. También fue un fracaso. Por eso la única alternativa en un país tan marcado por la dinastía borbónica es una salida republicana. Yo en eso, y paso al tema del pacto de Donosti, del pacto de San Sebastián, creo que necesitamos sí construir algún tipo de pacto de San Sebastián. Pablo Iglesias lo decía en el artículo este que publicó en Contexto, ¿no? La necesidad que frente a la posibilidad de involución autoritaria, desde que tenemos un gobierno del PP y Vox, Pablo decía, bueno, cuidado con eso porque eso es grave. Entonces, las fuerzas de izquierda diferentes al Partido Socialista, decía él, pues tienen que entenderse de alguna manera. Yo me imagino algún tipo de pacto de San Sebastián donde esas diferentes fuerzas de izquierda que son republicanas, que hoy están representadas en el Congreso, pues se entiendan. Es más, creo que ahí tendría que haber alguna fuerza republicana, no necesariamente de izquierda. Me gustaría que el PNV estuviera ahí. No querría que esté fuera de eso. Claro, con el PNV te podrías entender, por ejemplo, en si hay que subir el salario mínimo. Pero el PNV, si tú le dices que vas a aplicar una política fiscal progresiva con impuestos a las grandes sociedades, ya se comienza a poner incómodo, ¿no? Bueno, ahí habría que, pero tendríamos que ponernos de acuerdo en decir, bueno, ¿vamos a construir un escenario republicano, sí o no? Porque eso no puede ser un escenario de un 40% de la población. Necesita tener una fuerza suficiente. Y ya digo, yo creo que parte de la tragedia que tenemos es que no tengamos sectores conservadores
que se den cuenta, primero, que tú no puedes tener, digamos, un régimen, y sectores conservadores que hayan roto con el franquismo. No puede ser que todas las derechas españolas tengan algún vínculo con el franquismo, que la tenga el PP, que la tenga Vox, que la tenga incluso Ciudadanos. Si una derecha que como mínimo diga, aquí para ser de derecha, se puede ser de derecha, pero no franquista, ¿no? Entonces, ese me parece que es un elemento que sería importante. Y ahí estoy seguro que de ese nuevo pacto de San Sebastián no podría salir una estructura unitaria, no podría salir una estructura ayusista. En los tiempos del ayusismo, me parece que el anticentralismo es una condición de ser de cualquier propuesta republicano-democrática. Y lo recordaban los compañeros que hablaban de las tradiciones rebeldes en Asturias. Primero, el municipalismo. El municipalismo de las grandes tradiciones republicanas, lo decía muy bien Rafa. Y luego, toda la tradición hispana republicano-democrática, y luego voy a decir algo sobre esto, ha sido siempre municipalista, ha sido siempre federalista y confederalista. Federalista con elementos confederales. ¿Qué quiere decir eso? Federalista con elementos, digamos, de igualdad territorial, con especificidades, porque si la lengua, porque si el derecho civil, porque si tal. Dentro de eso, si tú me preguntas a mí, porque como dice Rafa, eso está trazado con lápiz todavía, yo creo que tú podrías tener un sistema de conciertos entendido como una mayor capacidad de autogestión y de autonomía a la hora de recaudar tus recursos, compatible con la solidaridad. Y es lo que yo, que soy un republicano por Cataluña, defiendo. La posibilidad que haya mayor capacidad de autonomía, pero que eso no sea incompatible, todo lo contrario, para que exista esa solidaridad. Y para que eso pase, creo que las fuerzas republicano-democráticas tienen que tener un papel hegemónico. ¿Por qué? Y aquí respondo en parte a lo que decía el compañero colombiano. Hay muchos tipos de republicanismo. Hay una tradición republicano-democrática, popular, y hay una tradición republicana oligárquica. Los grandes pensadores de la antigüedad, Platón, Aristóteles, eran republicanos, pero eran aristocráticos, eran enemigos de la democracia. No creían en el derecho a la existencia que planteaba Rafa. Decían, no, los pobres son pobres, no pueden ser ciudadanos porque son pobres, tienen que estar todo el día trabajando. Entonces un republicano democrático dice, precisamente por eso hay que garantizarle las condiciones materiales de vida para que no tenga que vender permanentemente su fuerza de trabajo o para que tenga tiempo libre para participar en los asuntos públicos. Un republicano aristocrático, elitista, oligárquico, es republicano, pero es elitista. En Francia hay una república, y en Francia hay partidos republicanos democráticos, pero hay partidos republicanos oligárquicos. En Portugal, en Italia, dos países hermanos que son repúblicas, y allí hay partidos que son republicanos democráticos y hay partidos que son republicanos elitistas. Y en América, cuando se produjo la independencia, claro, la gran denuncia de Mariátegui, por ejemplo, en Perú, fue utilizando los mismos términos que utilizaste tú. Mariátegui decía, son repúblicas falseadas, porque dice, no hemos construido repúblicas democráticas, populares, que incluyan a la población indígena, a la población campesina, a la población afro. Hemos construido repúblicas falseadas, oligárquicas, elitistas. Por lo tanto, no hay un solo republicanismo. Por eso yo digo que nuestra tradición es la del republicanismo democrático, popular, que es algo que yo aprendí también de Tony Domenech, que es una tradición muy antigua, donde caben, incluso dentro de ese republicanismo democrático, visiones socialistas, visiones libertarias, visiones comunistas. Por eso me parece a mí que es una buena casa común para nosotras y nosotros y para nuestro espacio, esa tradición republicana, ¿no? Y me parece que hoy, efectivamente, una de las grandes tareas que tenemos, Rafa también lo apuntó, es advertir el enorme peligro que significa que estemos en un momento en el que el capitalismo financiarizado global está generando un neoliberalismo mucho más violento que el de décadas anteriores. El neoliberalismo de hoy se parece más al de Pinochet que al de que hubo en Chile después del gobierno de Pinochet, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita de una violencia enorme, porque no es capaz de convencer a la gente. Ya no es que le digas a la gente, no, es que lo privado funciona mejor que lo público. No, si ya hemos visto que lo privado no funciona bien, nos estáis engañando. Vale, pues entonces es un garrotazo para que lo entiendas, ¿no? Es decir, tenemos un tipo de neoliberalismo que está funcionando con una violencia enorme en el mundo. Y entonces cuando uno mira a Vox, pues ve a Bolsonaro, pues ve a Trump, pues ve esa internacional que ellos están construyendo, que es esa internacional de las élites que quieren defender ese capitalismo financiarizado neoliberal con uñas y dientes y que están dispuestas a asesinar, a matar, a dar golpes de estados, a exiliar
para hacerlo posible. Y una cosa que es importante en el caso de Asturias es que el movimiento popular asturiano detectó antes que nadie esa amenaza en el contexto de los años 30. Ese movimiento popular, que de manera tan conmovedora describían Diego y Héctor, integrado por socialistas, por anarquistas, por comunistas, que funcionaban con una cierta unidad, como dijeron ellos, no por casualidad, vieron en Asturias lo que había pasado en Austria, y que en Austria el canciller Dollfuss, que era un abascal de la época, se estaba entendiendo con Hitler y había dado un golpe de Estado. Y dijeron, nosotros no podemos esperar a que se produzca ese golpe de Estado, tenemos que frenar eso. Y para frenar eso desencadenaron un movimiento, un levantamiento popular como nunca se había visto. Y yo creo que es importante tener esa actitud hoy, no menospreciar el peligro de lo que tenemos al frente. Y saber que la única forma de conjurarlo va a ser teniendo una mirada local y al mismo tiempo internacionalista, sabiendo que la manera de enfrentarnos a Vox es denunciar lo que está pasando en Colombia, los crímenes que se están cometiendo contra el pueblo colombiano y contra el pueblo brasileño, y defendiendo el proceso constituyente en Chile. ¿Por qué? Porque en cada uno de esos movimientos nos jugamos nuestra propia democracia. Y finalmente acabo con una frase que es una frase con la que cerraría, que la utilizo también en el libro a propósito de lo del referéndum, de cuál va a ser la vía por la que va a llegar esto. Yo uno de los autores que redescubrí escribiendo el libro es a Benito Pérez Galdós, que la verdad que es un autor brillante, que describe lo mejor de este pueblo, ¿no? Lo mejor y lo más. Y él al final dice una cosa que es, la historia no es un ser muerto, sino que es un ser vivo, que a veces engendra hechos viejos y a veces engendra hechos nuevos, que a veces reproduce, pero que a veces inventa. Y si en un siglo no destronó, en una hora destrona. Y si durante un siglo se fue a la cama con reyes, un día se despierta en la cama del pueblo. Y me gusta esa idea, ¿no? Pensar que lo que tenemos que hacer es persistir republicanamente, no reproducir, inventar y tener claro que eso que llamamos lo imposible a veces es solo algo que tarda un poco más en llegar. Gracias. Pues hemos de hacer entre todas que este horizonte republicano del que estamos hablando sea más cercano, porque tenemos hueco, tenemos posibilidades, por algo el CIS además hace un montón de años que no pregunta por la monarquía, ¿verdad? Y tenemos además también a diputados en el Congreso como Rafa Mayoral, gracias por estar aquí esta tarde. Tenemos también a diputados como Gerardo Pisarello, gracias por estar aquí. Y además, autor de este libro, que comenzaba la charla recomendándolo, la cierro de la misma manera, se habla en él de un montón de temas que hemos debatido y de otros muchos más, que son argumentos para precisamente poder lo que es extender nuestra ideología a todos y cada uno que estamos hoy aquí. Gracias.